tardes, señoras y señores, y bienvenidos una semana más al programa Actualidad a Debate. Ya saben, temas de rigurosa actualidad puestos aquí encima de nuestra mesa, Actualidad a Debate en 9 La Loma, y con los políticos más cercanos, con representantes de los partidos políticos que tenemos más cerca de nosotros en la provincia de Jaén, en la comarca de La Loma, para hablar de los temas que a todos ustedes, a todas ustedes les interesan. Esta noche nos acompañan por parte del Partido Popular Miguel Rascón Perales. Muy buenas noches, bienvenido, Miguel. Buenas noches. Mucho tiempo ya que no venía. Sí, a ver, hay más cosas en la vida, aparte obligaciones laborales y también familiares. Bueno, pues a su lado se encuentra también aquí de gris con nosotros Carmen Lechuga Viedma, Unidos Podemos, actualmente ya Adelante Andalucía. Muy buenas Carmen, tardes. Buenas. Gracias por invitarnos otra vez. Bueno, y muchas gracias también por venir. A Mónica López en este caso, que es Mónica Moreno, perdón. Mónica Moreno, que en este caso es la número 1. Mónica López, estaba pensando en el tiempo. Ya lo sé. En el tiempo. Estamos con este tiempo revuelto. Bien. Representante en este caso de Ciudadanos, es la número 1 por Jaén, que se presenta al Parlamento andaluz por parte de la formación política Ciudadanos. Nos acompañaba la semana pasada, te decíamos que esperábamos que hubiera estado a gusto y que repitiera. Encantado de que nos acompañara, Mónica. Encantada de estar otra vez aquí con vosotros. Bueno, y contentos también especialmente porque hacía mucho tiempo que no estaba con nosotros y representando en este caso al Partido Socialista Obrero Español, al PSOE, Manuel José Garrido Moreno. Muchísimas gracias por acompañarnos y encantadísimo y encantadísima de que estés aquí con nosotros, Manuel. Muchas gracias a vosotros y encantado también de estar aquí y compartir un rato de tertulia. Bueno, pues tenemos pues prácticamente ya encima de la mesa y vamos a dedicar la mayor parte de nuestro tiempo a hablar de las elecciones andaluzas, de esos comicios que van a tener lugar el día 2 de noviembre, para los que falta poquito más de un mes y estamos todos y todas llamados a las urnas, pero hay temas de candente y rigurosísima actualidad que hay que poner encima de la mesa, y hay algunos de ellos además que mediáticamente pues están trayendo cola. Entre ellos, bueno, pues se está hablando mucho estos días. Esta mañana en la sesión de control al gobierno se ponía también allí encima de la mesa en el Congreso de los Diputados el tema, bueno, pues del traslado de los restos de Franco, y precisamente también sabíamos que un artista gallego había profanado, algunos dicen que sí es profanar, que no es profanar, en definitiva, pintada con una paloma de la paz por la libertad en el Valle de los Caídos. Sabemos todas de las conversaciones que ha tenido la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, con el Vaticano, y bueno, pues ayer 3 veces dijo Carmen Calvo que sí, que estas conversaciones habían, bueno, pues llegado a la conclusión de que en definitiva la Iglesia estaba de acuerdo, que había que sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos y que había que buscar un lugar mejor, que podía ser el cementerio de la Almudena. El Vaticano se desvinculó, dijo que ellos, que sí, que fuera del Valle de los Caídos bien, pero que lo otro era ya cuestión de la familia con el gobierno. Me gustaría saber cuál es vuestro punto de vista rápidamente, porque en definitiva queremos eso, hablar de las andaluzas, pero hay temas que tenemos que abordar y este es uno de ellos. Miguel. ¿Empiezo yo? Pues mira, yo creo, o al menos eso entendía yo, que la política debía de estar para solucionar los problemas de la gente y en última instancia para crearlos. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo claro y evidente de que Pedro Sánchez y su gobierno ha creado un problema. Nadie tenía conciencia del enterramiento de Franco, de dónde estaba, ni causaba malestar social, ni nada por el estilo. Y sin embargo hoy en día lo tenemos pues prácticamente a diario en las noticias, ¿no? Yo creo que esto es, pues como digo, un ejemplo que tiene el PSOE y este gobierno de sacar un tema polémico, porque sí es verdad que es polémico, sobre todo en algunos aspectos de la sociedad, y de intentar, bueno, pues crear esa especie de clima de tensión que electoralmente pues les puede favorecer a la izquierda, ¿no? Como digo, a mí personalmente donde esté enterrado Franco pues me es indiferente, es que me da absolutamente igual. Sí que pienso que donde estaba no molestaba, no tenía de hecho publicidad, aquello, bueno, pues ya se tenía un poco olvidado. Y ya estamos viendo que desgraciadamente la otra solución que nos proponen a día de hoy la familia es que nos lo lleven al centro de Madrid, al lado del Palacio de Oriente, lo cual pues es mucho mayor despropósito que el tenerlo allí donde estaba anteriormente o donde sigue estando actualmente, ¿no? Y bueno, solo hay que ver las declaraciones de la ministra, por cierto, rectificadas por el Vaticano, porque ni siquiera dicen la verdad en cuanto a las conversaciones que han tenido en sí, ¿no? Ahora parece ser que el Vaticano ha desmentido lo que ha dicho la ministra, lo cual demuestra, bueno, pues la nefasta política que en este asunto está llevando nuestro gobierno, ¿no?
Solución, pues no sé, supongo que la que sea, pero tendrá que ir de la mano de la familia. Hay que entender también a la familia que, hombre, pues es su antepasado, es familiar suyo y imagino que querrán un enterramiento digno y no alejado de la mano de Dios. Yo espero que se busque una solución digna para todos. No sé si en el Valle de los Caídos, no sé si en la Catedral de la Almudena, no sé si en un cementerio público. Bueno, pues si hoy hemos tenido una profanación, imagino que sería el asunto bastante peor. Pero en fin, lo que digo, de la nada, de no tener ningún problema con esto, a día de hoy lo tenemos. Así que el ejemplo claro de lo que no tiene que ser la política. Bueno, Mónica, cuéntanos. Bueno, Ciudadanos se posicionó, creo que ya por el año 2017, a favor de la sumación de Franco del Valle de los Caídos, pero se posiciona desde el consenso, ¿no? Desde que se hagan las cosas hablando y desde la unidad del Congreso, no como tiene acostumbrado, nos tiene acostumbrado últimamente este gobierno a hacer las cosas por decretazo, como ha pasado con la subida del salario mínimo interprofesional, que ya estuvimos viendo la semana pasada, y ocurrió también en este caso, que se decidió de forma unilateral y por decretazo, desoyendo también lo que en principio creo que fue una decisión acertada de tomar en consideración las recomendaciones que emitió un consejo de expertos que fue nombrado y eso a petición del gobierno socialista. Llega un momento que se desatienden esas recomendaciones en las que, pues bueno, se afirmaba que debía ser un lugar de reencuentro y un lugar de reconciliación de víctimas del terrorismo y de víctimas de la guerra civil también, por supuesto, y no pues un lugar de enfrentamiento como lo que ahora se ha vuelto a crear. Así que nosotros que somos un proyecto político que habla siempre de llegar a acuerdos y habla siempre desde el consenso, pues no estamos en principio de acuerdo ni con las formas que se hicieron las cosas ni cuál ha sido el resultado. Manuel, decía además Carmen Calvo que con la ley de la memoria histórica en la mano, Franco a la Almudena, vamos, ni de broma. Bueno, vamos a ver, yo varias cosas no comparto para nada el hecho de que se pueda decir, mira, se crea un problema que no existía. Todo lo contrario, o sea, era un problema que existía, era un problema que existía de hacía muchísimo tiempo. Otra cuestión es que no haya habido, pues claro, si entendemos por el problema todo lo que se traduce en manifestaciones públicas y ese tipo de cosas, probablemente no existía. Pero no hay nada más que leer la literatura más reciente para comprobar que hay un problema histórico, había un problema histórico que no estaba bien resuelto por la democracia y que tiene que ver con todo lo de la memoria histórica. Hubo una ley de memoria histórica que puede tener, digamos, su déficit o sus déficits, pero hay se hizo por primera vez una ley de memoria histórica que a mí lo que me sorprende es que esté costando tanto trabajo, que personas que actúan en el marco de la democracia les cueste tanto trabajo cumplir una ley plenamente democrática, que podrá tener sus defectos, pero obviamente tiene también sus virtudes. Entonces digo que es un problema que existía. Comprendo y estoy de acuerdo con Ciudadanos que probablemente lo mejor sería que se hicieran estas cosas por consenso. Es verdad que no se ve la voluntad de consenso ni en ese ni en otros temas que seguramente podremos hablar. No se ve la voluntad de consenso en el panorama político español actual, ¿no? Y eso a mí me parece pues que no es bueno, que no ayuda en general, ¿no? Entonces, sí es un problema y si no, pregúntenselo a todas las personas que tienen allí enterrados familiares sin su propia voluntad y que pasan generaciones ya que no han resuelto ese problema. Bueno, ¿de acuerdo? La voluntad de sus familiares pesa como la voluntad de los familiares de Franco. Bien, pero no están todos en las mismas condiciones ni tratados de la misma de la misma manera. Por lo tanto, no se ha creado un problema nuevo, sino el problema existe. Yo lo que no entiendo es que pueda haber este debate. El debate podría ser cómo lo hacemos, eso vale. Pero plantear que, oye, que es que ahora hemos resucitado o que se están reabriendo heridas, no. La herida es que se lo pregunten a familiares de todas aquellas personas que sufrieron la dictadura en sus carnes, en sus familiares y demás, y que nunca se han cerrado, y creo que es de justicia. O sea, yo creo que el problema existiera un problema de justicia. Digo, en términos generales, el de la memoria histórica. En cuanto a la exhumación de los restos de Franco, insisto, creo que es justo. Además coincido con la representante de Ciudadanos también en este caso, que hay una comisión de expertos
que dictaminó que lo razonable desde el punto de vista más democrático de un Estado de Derecho como el español es que un dictador no esté en un monumento público, ¿de acuerdo? Pues que en fin, con posibilidades de homenaje y veneración de todo tipo. Por lo tanto, un problema que sí que estaba ahí. Otra cuestión es que no hiciera ruido, pero el problema estaba. Lo que dice la vicepresidenta, la ministra Calvo, obviamente las relaciones para resolver esto con la Iglesia son relaciones diplomáticas. Todo el mundo sabe de la exquisitez de la diplomacia vaticana para tratar estos temas. Si leemos con detenimiento el comunicado del Vaticano, efectivamente dice que ese tema no se ha acordado, pero no se niega a ese tema. Y yo creo que la sensibilidad de... Bueno, hablamos del Vaticano, el principal responsable de la Iglesia Católica actualmente, del Papa Francisco. Yo confío en su buen criterio para no permitir la inhumación de los restos de un dictador, porque no me imagino haciendo exactamente lo mismo con el dictador Vileda en Argentina si tuviera que enterrarse en la Catedral de Buenos Aires. Por lo tanto, es verdad que esto requiere diálogo, requeriría consenso. Creo que no se debería de utilizar como arma arrojadiza ni hacer política partidista de este tipo. Tendría que ser un asunto que la democracia española tiene que de alguna forma saldar, ¿de acuerdo? Y hay muchas personas perjudicadas. Yo recomendaría en este sentido una lectura, y termino ya, dos lecturas. Las dos son libros de Almudena Grandes, precisamente el último libro que ha obtenido el Premio Nacional de Narrativa, que son Los pacientes del doctor García. Yo lo recomiendo, a ver si ahí queda reflejado, aunque es novelado, pero refleja hechos históricos, a ver si realmente el problema existe o no. O un libro más antiguo, el anterior, que son Las tres bodas de Manolita, que se centra buena parte en la construcción del Valle de los Caídos, en lo que se llamaba, la zona eso era Cuelgamuros, ¿no? Y lo que pasaron las familias, no solo los represaliados que estaban construyendo el Valle de los Caídos, sino las familias que tuvieron que vivir en el entorno, en plancha bolista durante toda la construcción, a ver si realmente ese problema se ha resuelto o no se ha resuelto. Yo invito a esa lectura, una lectura en la que se puede aprender de historia, pero también se puede disfrutar de una narrativa estupenda. Un problema sin resolver, como dice Manuel Carmen, y bueno, unas negociaciones diplomáticas con el Vaticano en el que seguro, porque todos los expertos lo están diciendo, se han puesto otras muchas cosas encima de la mesa. Yo, partiendo de la base que por supuesto los gobiernos están para solucionar problemas y bueno, también los gobiernos están para cumplir la ley. Entonces lo que es una contradicción es que determinados problemas, por ejemplo el Partido Popular en el momento que estaba gobernando, pues para él cumplir la ley de memoria histórica no era importante. Otras leyes sí, pero según qué leyes no cumplimos. Y además se jactaba de que no había invertido 0 euros en cumplir la memoria. Luego nos exige a los ciudadanos que tenemos que cumplir la ley. Los primeros que tienen que cumplir la ley son los representantes de los ciudadanos. Luego tampoco se explica que en una democracia, si nos consideramos una democracia de primer grado, no se explica cómo hay todavía partidos, primero que no condenen el franquismo, como es el caso de Ciudadanos, y luego también pues que no apoyen o que estén reticentes a que un dictador esté reposando junto a su, o sea, víctima y victimario estén reposando en el mismo lugar, y víctimas incluso del lado franquista también, que a la fuerza fueron enterrados allí sin permiso de los familiares y sin nada. Entonces yo esas cosas no las entiendo. ¿Que es un problema que ha surgido ahora? No es un problema que ha surgido ahora, como dice bien el compañero. Quien tiene desde hace 50, 60, 70 años a sus familiares, a sus padres, a sus hermanos, eso no es una cosa que se le haya ocurrido ahora. Ese dolor o ese problema lo tiene desde que terminó la guerra, incluso en pleno franquismo, de la dictadura. No se le ocurrió ahora. Lo que pasa que no se le ha hecho caso, no se le ha dado importancia, pero ellos están luchando hoy como desde el primer día. Y si no, que cada uno se tiente la ropa y diga que a ver qué pensaría si tuviera a su abuelo, a su tío, a su madre tirado por cualquier lugar. Entonces, cuando la familia Franco
Franco se está tan sensible con que cómo se va a dejar a su abuelo en cualquier lugar. Vamos a ver, que piensen que hay miles, 150 y tantos mil víctimas que están en las cunetas. A ver si ese es el lugar idóneo para que los familiares de cualquier persona, que todos tenemos los mismos derechos y nuestros familiares son tan respetables como el de cualquiera, para que estén en las cunetas. Entonces, que no vengan con ese tipo de sinsebleonería. Y luego, pues, en cuanto al acuerdo, yo considero que el acuerdo, bueno, como dice el Vaticano, lleva las cosas como las lleva. Y bueno, está claro también que el gobierno está presionando pues con el tema del IBI, con el tema de las inmatriculaciones, con el tema de los impuestos a la Iglesia, y entonces ahí hay un toma y daca que el Vaticano pretende... Bueno, según comentan, hasta se han sorprendido de que no se pagaran impuestos en España, en el Vaticano. Claro, entonces el Vaticano no quiere comprometerse en ese sentido. Seguro que no, seguro que no. Sí, seguro que no. Dicen. Y hay representantes en el Vaticano que saben, vamos, que son españoles y están en los primeros puestos. Evidentemente. En cuanto a lo de bueno, pues sí, lamentar cualquier profanación de cualquier tumba, pues debemos de estar en contra, pero que un dictador, un asesino, un genocida no puede estar en un lugar donde se le rinda pleitesía ni nada de eso. Yo, discúlpeme, Carmen, no desconozco por qué hacer la afirmación de que Ciudadanos no condena al franquismo. Yo lo primero que he dicho, mis primeras palabras ha sido que en 2017 Ciudadanos votó a favor de sumar el cadáver de Franco del Valle de los Caídos, que no está de acuerdo con el hablando proceso. De condenar el franquismo. Bueno, eso no. y es cierto que todos tenemos familia. No ha ido que votar. No sé, desconozco por qué haces esa afirmación, pero por ejemplo, no en el Parlamento catalán, cuando se propuso esa condena, saliste por patas. O sea. Bueno, escúchame, porque hoy hace, como sabéis, 40 años, llevamos más tiempo de democracia ya de lo que duró la dictadura. Hoy hace 40 años que las Cortes aprobaron la Constitución. De hecho, bueno, pues la heredera a la corona, hija mayor del rey, pues ha leído el artículo 1 de la Constitución en el Instituto Cervantes, y bueno, pues precisamente hablando, bueno, pues de la unidad de España, de la monarquía parlamentaria, en fin, en este contexto, estos días, pues ayer precisamente se presentaba en el Palau, en Cataluña, el Consejo por la República. Se ha descafeinado un poquito porque se pretendía que fuera otra cosa, pero bueno, ha quedado una entidad privada presidida por Puigdemont y bueno, una entidad independiente que dicen que va a trabajar por la internacionalización del proceso y por darlo a conocer. Sigue el problema de Cataluña encima de la mesa después de 40 años de Constitución, y sigue siendo además arma arrojadiza entre los partidos políticos, Manuel. Bueno, pues sí, lo que pasa es que dices, sigue el problema catalán, o sea, si nos tuviéramos que remontar, llegaremos mucho más lejos, ¿no? En el anterior periodo democrático, en la Segunda República Española, ya hubo un problema serio también con Cataluña, y de alguna forma también fue intervenida la Generalitat de Cataluña, ¿no? Bien, ahora mismo todo este tipo de maniobras que están haciendo los partidos independentistas, que ni siquiera son todos los partidos independentistas, porque no se ha querido sumar claramente Esquerra Republicana a este nuevo experimento, es una manera de andar llamando la atención, de estar presente, o sea, cuestionar. Yo escuchaba hoy no fue ayer, comentario que hacen las redes sociales. Iñaki Gabilondo le dedicó ayer el vídeo a este tema y realmente es muy interesante, ¿no? Es decir, porque se está intentando utilizar el sistema político español, que es la monarquía parlamentaria, tratando de meter la cuña con la necesidad de tiene que evolucionar hacia una república y demás, como una manera de generar debate, cuando realmente a ellos realmente a los partidos independentistas ese no es el problema que les preocupa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahí pueden encontrar mayor eco en determinados sectores de la sociedad, incluso en algunos partidos políticos, etcétera. Entonces ellos, pues bueno, vamos a cuestionar la forma de Estado, ¿no? Ahora planteamos la necesidad de la República. Eso no es un debate serio.
no es desde mi punto de vista un debate serio sobre lo que debería de ser el sistema el sistema político en España. Ese no, ni puede ser el origen. ¿Eso llegará alguna vez? No lo sé. Evidentemente hubo un consenso claro por todo este tema hay gente en la cárcel. ¿Cómo? ¿Perdona? Que por todo este tema del proceso... No estoy de acuerdo, encarna. Las personas que están en la cárcel no es por ese tema. Bueno, a raíz de... No, pero vamos, a raíz de hechos concretos. Sí, actúa, no por cuestionar el modelo de Estado que tú puedes cuestionar y puede ser, y de hecho hay partidos republicanos declarados y conviven. Están en el Congreso, son partidos que están en el Congreso. Claro, por eso digo no. O sea, la forma de Estado se puede cuestionar y cualquier partido político la puede cuestionar. Pero creo que ese no es ni el debate que pretenden los catalanes, ni tampoco es un debate ahora mismo sólido para abordarlo a nivel de toda España. Ese instrumento nuevo que quiere crear la derecha catalana, porque el PDeCAT y todo lo que hay en torno al PDeCAT, bueno, pues desde que Convergencia y Unió tuvieron que liquidarla como consecuencia de la enorme corrupción que tenía, bueno, pues no han parado de crear instrumentos para ver si aglutinan al independentismo, pero uno tras otro lo que muestran cada vez más es la división que hay en el mundo independentista. Ahí se unen partidos tan dispares como Esquerra y PDeCAT, que parece que son lo mismo, pero ideológicamente son totalmente antagónicos. Eso mezclarlo realmente es muy difícil, ¿vale? Y no paran de intentar hacer experimentos a ver si lo consiguen, y no lo van a conseguir. No lo van a conseguir porque ideológicamente son muy diferentes. Solamente les une una cosa, y es pretender, o esa pretendida independencia. Digo pretendida porque hemos visto recientemente programas en televisión donde ellos mismos reconocen ser conscientes de que eso no era algo que lo tenían al alcance de la mano. O sea, es una actitud, pues yo creo, provocadora, de estar ahí presente y tal, pero no creo que eso llegue a nada, y muchísimo menos cuestionar el modelo partidos, por otra parte, con peso, también en el Congreso de los Diputados, con peso sin duda, con voto, y además voto importante en muchos temas. Sin duda, y como tal hay que respetar como también. Siempre, y como tal hay que respetar también, ¿de acuerdo? Una cosa es respetarlos como partidos, puesto que son representantes de ciudadanos españoles, y otra, efectivamente, y otra cosa es discutir sus argumentos. Yo creo, le oí a Manuel decir que este asunto no es serio, y comparto su reflexión al 100%. Pero lo que tampoco es serio es que nuestro presidente del gobierno dependa de este tipo de partidos, de este tipo de políticas, para llevar adelante sus ideas políticas. Es decir, no podemos estar dependiendo de quien no quiere el bien para España y la quiere destruir. Y tenemos ejemplos a diario de que los partidos independentistas están buscando lo que están buscando. Le oía también decir a Manuel que lo único que tenían en común los partidos independentistas pues era la independencia, ¿no? Básicamente. Y tienen otra cosa... La pretendida independencia. Y bajo mi punto de vista tienen otra cosa en común que es muy mala para este país, y es el interés que tienen ambos en que Pedro Sánchez siga siendo presidente del gobierno. Porque a la vista está que los resultados que ellos tienen con el presidente del gobierno actual pues son mucho más beneficiosos que cuando tenían un presidente que se encontraba en contra o que le aplicaba las leyes y las normas que tiene este país, pues precisamente para defenderse de estas situaciones que son bastante duras y son muy complicadas, y que han llevado, y bien está, me parece a mí, a que determinados personajes políticos que han querido hacer mucho daño a este país, como eran los políticos catalanes que se saltaron la ley a la torera, pues estén en la cárcel, que es donde me parece que deben de estar quien incumple las normas y quien incumple las leyes, ¿no? Y no es poca cosa lo que quisieron hacer, porque el daño a la institución, el daño a este país, el daño a la credibilidad como país ha sido enorme, y yo solo espero que la justicia pues recaiga sobre este tipo de actuaciones como con cualquier otra, ¿no? Y con respecto al aniversario de la Constitución, yo creo que estamos de enhorabuena, y que precisamente este tipo de actos, el ver a la futura reina como bueno, pues empieza ya a desarrollar su vida pública. Hoy cumple 13 años. Efectivamente, ¿no? Pues es lo que más daño le hace a todos esos que no quieren el bien para España, ¿no? El ver que España tiene continuidad, el ver que España tiene futuro, el ver que España tiene unas instituciones serias que tienen presente y que tienen futuro, ¿no? Por tanto, no podemos estar más de acuerdo en que este tipo de actos, pues bueno, pues se lleven a buen puerto y se desarrollen como deben. Carmen. Yo ya sabéis lo que opino sobre esto. Yo creo que ya estamos saturados del problema catalán. Opino también, como mi partido también, que
Este problema ha sido, digamos, alimentado en gran medida por los partidos de derecha, Ciudadanos, PP y PDeCAT. Y ha sido alimentado interesadamente, primero por conseguir votos fuera de Cataluña, aun sabiendo que en Cataluña no iban a conseguir votos, como ha sucedido, por ejemplo, en el caso del Partido Popular, que tiene una representación de cuatro parlamentarios. Pero saben que eso es un tema que les da muchos votos fuera de Cataluña. Aparte de eso, tanto Partido Popular como el PDeCAT sabemos que están de corrupción pues hasta arriba. El PDeCAT se ha unido porque el PDeCAT nunca ha sido independentista, ha sido nacionalista pero nunca independentista, pero vio la ocasión propicia, junto con otros partidos, como dice el compañero, que nada tienen que ver con ellos, pues de tirar hacia adelante. Es cierto que incumplieron la ley, y como cuando alguien incumple la ley, pues tiene que recibir su castigo, pero en cuanto a los presos, pues no estoy de acuerdo porque ellos, bueno, expresaron sus posturas, nos gusten o no, defienden su postura legítima, nos guste o no, y bueno, aunque tengan que ser juzgados más adelante, no por ello tienen que estar cumpliendo una pena que todavía no ha sido juzgada. Entonces, en ese caso, yo sí los considero que no deberían de estar allí. En cuanto a que los 40 años de democracia, hombre, nos debemos de felicitar por los 40 años de democracia, que tenemos que reconocer que gracias a tantos millones de españoles fueron conseguidos porque lucharon durante toda la dictadura para llegar a ese momento. Es decir, la democracia no viene por obra y gracia del rey, la democracia viene porque los ciudadanos y ciudadanas españoles se han estado 40 años luchando por conseguir un sistema democrático. Carmen, pero al rey le debemos mucho también en la democracia, sobre todo en el periodo de democracia. Bueno, sí, pero no es el que más. Él estuvo ahí porque había que poner a yo creo, alguien y perdona que te interrumpa, que no debemos ponernos medalla a nadie en la democracia. Es decir, el hecho de la democracia, que la tengamos y la tengamos consolidada, bueno, pues es una cosa que se la debemos a la sociedad española. Yo las medallas se las pongo a los ciudadanos y ciudadanas españoles. Todos tienen su parte de culpa, pero no podemos dejar de reconocer que el rey, su papel en la transición fue fundamental y lo demostró. Bueno, pues tenemos famoso intento golpe de Estado del 23, bueno, con su reacción. Tú dices, pero bueno, hay muchas versiones sobre... Ha pasado 40 años. Sobre eso. Vamos a hablar de ahora, Mónica. Bueno, pues hace 40 años, efectivamente, de la democracia que tenemos que felicitarnos. Estoy de acuerdo con el compañero por el logro que conseguimos entonces y por mantenerla aún a día de hoy, una democracia moderna. Y hace un año de la declaración de independencia, como bien decíamos. No sé, Carmen, por qué intenta etiquetar a Ciudadanos en la derecha, es que me da igual, nosotros no hablamos ni de derecha ni de izquierda, somos un partido de centro. El refrán, sé que nos gusta mucho la etiqueta, lo conoceréis, vosotros las somos un partido que tenéis, liberal, las progresista y de centro, empezado siendo de izquierda y ahora pues bueno, vuestra actitud seguimos en el mismo sitio, no, la etiqueta la ha puesto, pero vamos, que seguimos en el mismo sitio donde estábamos, y es cierto que en Cataluña hay un problema importante y un problema que sin duda nos afecta al resto de España, porque los problemas de Cataluña son problemas del resto de España, igual que los problemas de Andalucía son problemas del resto de España, y somos nosotros los constitucionalistas los que al final vamos a tener que resolver el problema que existe en Cataluña, porque lo que no puede ser que el gobierno de España esté, como decía antes Miguel, en manos de Torra o en manos de Puigdemont o en manos de los separatistas. Necesitamos, como bien decimos, un gobierno que esté pactado por constitucionalistas, y si tiene que ser la señora Inés Arrimadas, que ha ganado las elecciones, por cierto, en Cataluña, en contra de todas las previsiones, porque todo el mundo lo decía. Y porque no ha ejercido como ganadora de la porque la aritmética del Parlamento catalán es la aritmética del Parlamento catalán. No se va a presentar una propuesta para no gobierno. Pero si esa es la regla de la democracia. Pero llegará el momento porque estamos convencidos que va a ser presidenta de la Generalitat. Y en ese momento pues se solucionará el problema. Y hay una fractura muy grave en la sociedad catalana. Hay personas que están perseguidas, hay personas que están amenazadas día a día en su negocio, por la calle, y eso es lo que ha conseguido los separatistas en Cataluña. Eso es lo que ha conseguido. Lo que se está haciendo es digna justicia de representar a más de la mitad de la población catalana que no quiere dejar de pertenecer a España, que no quiere dejar de pertenecer a la Unión Europea. Más de la mitad.
simplemente. Pero dentro de Bien, yo ahora me gustaría puntualizar algunas cosillas, si es posible, en calma. Sí, pero sí, me gustaría, pero también me gustaría que en esta segunda intervención fuerais mucho más breves. Voy a intentar ser breve, pero claro, se dicen muchas cosas que son realmente interesantes. No quiero eludir lo que ha dicho Miguel en relación, bueno, y algo ha apuntado también Mónica, aunque menos, ¿no? Ella se refiere más al gobierno de Cataluña. Yo ahí comparto lo que decía Carmen, es decir, creo que Ciudadanos, que tiene un papel o ha tenido un papel importante en Cataluña, creo que tenía que haber hecho algo más en una posible sesión de investidura, incluso a un riesgo de perderlo, pero hubiera permitido un debate en Cataluña en una sesión de investidura que creo que hubiera sido interesante, sencillamente por eso, aunque los números no hubieran dado. Pero no quería hablar de eso, quería volver a lo de los 40 años de Constitución, que sin duda para España es un hito en su historia. Nunca jamás ha tenido un periodo democrático tan largo y que ha supuesto tantísimo avance y tantísima evolución. ¿Quiénes han sido los responsables de que esto sea así? Pues todos, yo comparto que todos. Y cada uno, yo creo que hemos llegado aquí porque cada uno ha hecho bien su papel, en términos generales. Lo hizo bien el rey, lo hicieron bien los partidos políticos. Tengamos en cuenta que los partidos políticos tuvieron que hacer un esfuerzo de consenso y de renuncia a muchas cosas que probablemente hoy sería imposible hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque quizás había esa necesidad, sabía que había. Solamente hace falta visualizar, por ejemplo, a Santiago Carrillo con claro, gente que venía de la época franquista. Pues con eso quiero unir. Estamos en la Constitución y ese es el marco en el que nos debemos mover. Y dentro de ese marco, el diálogo tiene que ser total. Y si fueron capaces de hablar personas que venían de haber hecho la guerra en trincheras contrarias, yo no veo por qué hay que demonizar el que Pedro Sánchez o el gobierno del PSOE actual o cualquier otro hable con todos. Como antes decíamos, son representantes legítimos de españoles. Y cuando digo de españoles, aunque sean catalanes, lo hemos dicho aquí, son españoles también, ¿no? Y por lo tanto son representantes en el Parlamento español, que representa la soberanía. Y por lo tanto, que el gobierno hable con esos, teniendo como marco la Constitución y sin salirse, el primero que estaría incómodo si el gobierno estuviera dando pasos fuera de la Constitución sería yo, pero nadie podrá decir que es que el PSOE no se ha movido dentro de los márgenes de la Constitución y ha sido en estos 40 años probablemente el principal valedor de la Constitución, porque bienvenidos muchos partidos que tuvieron grandes dudas al principio de la transición con esta. Y solamente apunto una cosa, por no esto. Hemos dicho que la transición, puesto que estamos hablando de democracia, fue posible gracias al diálogo. Yo, que soy fiel defensor de la Constitución, de la unidad de España, digo que en el problema de Cataluña hay que dialogar. No conozco ningún conflicto en el mundo, ninguno, que se haya resuelto sin diálogo, que se haya resuelto bien. Claro, si se resuelve de manera violenta es otra cosa, pero no conozco ningún. Entonces, quien puede entablar diálogo debe de intentarlo. Quien puede. Probablemente sean los independentistas los que no les interesa. Yo estoy seguro que a los independentistas les interesa el jaleo. Bueno, pues desde los constitucionalistas no debemos responder al jaleo. Se retratan cuando se le ofrece el diálogo. Pues, tú y no solo eso, sino invitas, que los independentistas cada vez que hay jaleo obtienen algo. Bueno, por eso hay que evitarlo. No, lo digo, oye, como mea culpa que los partidos políticos que han tenido responsabilidad. Por eso hay que evitarlo. Por eso yo creo que debemos de aprender de los errores. Diálogo, por supuesto, si nadie dice que no puede haber diálogo, pero tenemos el hecho de que la Constitución marca un marco en el que hay que estar. Bueno, pues de ahí no nos podemos salir. Eso es. Y no sé qué más vamos a hablar con el independentismo, porque transferencias no se puede transferir ninguna más. Si es que Cataluña tiene más transferencias que algunos países. Mira, Miguel, en eso yo estoy totalmente de acuerdo. El nivel de gobierno en España, de descentralización, es altísimo. Enorme. O sea, pero habrá que dialogar. Cuando hay un problema hay que intentar dialogar. Yo digo, y para mí eso es un marco
infranqueables en la Constitución. Pero dentro de eso tenemos que intentarlo. Sí, en la transición creíamos imposible llegar a ese acuerdo y lo conseguimos. Ahora no nos queda nada más que, y si quieren romper el diálogo, que lo rompan ellos, los independentistas. Evidentemente el que lo rompa y se salta la ley tendrá que cumplir y dar cuenta ante la ley. Pero no renunciemos al diálogo, y sobre todo una cosa, no renunciemos al diálogo como arma arrojadiza entre partidos políticos. Esa es la mayor ventaja que le estamos... presionar a la fiscalía para intentar que el delito de... Claro, pero si Miguel, queremos hacerlo bien, vamos a hacerlo bien. Miguel, estoy de acuerdo en lo que dice tan influencia o tan pretendida influencia sobre la fiscalía es tan pretendida influencia, tan pretendida influencia es pretender decir que esto es este delito, como pretender decir que no es este delito. Me explico y voy más concreto. Hay quien ahora empieza a acusar al presidente Sánchez de que, oye, es que está insinuando que no es rebelión. Yo soy de los que creo que en eso no hay que meterse, hay que dejar a la justicia. Pero para decir que es rebelión, y para no decir, para decir que no es rebelión y para decir que es rebelión, hay que dejar las dos cosas. ¿Sabéis qué pasa? Perfecto. Un segundo, un flash. Porque quiero que avancemos, que nos quedan muchos temas. Mira, la situación política es la que es, y todos sabemos que Sánchez depende del independentismo para gobernar. Entonces, no es difícil. Sánchez y la mayoría de los gobiernos de la democracia. Sí, no, pero antes no eran independentistas, eran nacionalistas, que tienen sus cosas malas, pero no es lo mismo. Sí, Miguel, pero siempre y cuando no se den pasos fuera de la Constitución, ¿por qué no se puede acordar? Pero es que estamos en el límite. Pero es que se han dado mientras estemos dentro, los políticos catalanes ya se han acercado a cárceles catalanas. No, mientras estemos dentro del límite de la Constitución. Los políticos presos. Los políticos presos. Hay muchas concesiones que se han realizado hacia los independentistas. Algunos de ellos parece ser que tienen, que gozan también de ciertos privilegios en las cárceles que le están visitando, bueno, pues por encima de lo que la ley y la norma marca. Bueno, pues se están dando pasos y obedecen ni más ni menos a la situación política que tiene este país, y es que este gobierno necesita de los votos en el Congreso de los partidos independentistas. Entonces los partidos independentistas se están aprovechando de esta situación, y eso lo sabe todo el mundo. Siempre. No lo sabe, no. Yo pido Carmen, luego Mónica y avanzamos. Vale. Yo sí quiero aquí abrir una lanza, porque sabes tú de sobra que Unidos Podemos desde el minuto cero abogó por el diálogo, y que la única solución era el diálogo. Nada de judicializar el problema, ni de sacarlo al exterior, como ha pretendido también el gobierno catalán. Perdón, la judicialización, en cuanto alguien se sale de la ley, la justicia tiene que actuar. Por otro lado. Eso es, pero cuando se salga de la ley, la justicia tiene que actuar. Político, y hay que hablarlo, y los problemas políticos se solucionan hablando. En cuanto a la rebelión, está claro también, la Constitución dice perfectamente que la rebelión necesita de violencia. Yo no soy jurista. Yo no soy jurista, y creo que los que no lo somos no debemos decir ni que es ni que no es una cuestión de la justicia. Bueno, estamos opinando. Eso es opinión. Vale. No es opinión. Yo lo que estoy diciendo, he escuchado a gente jurista, de la Audiencia Nacional, de uno y del otro. Bueno, pero tú lees la Constitución y dispone No, pero si no estoy en contra, digo que eso tenemos que dejárselo que lo interprete la justicia, que sí o que no. Carmen, los presos tienen derecho, todos los presos puede ser que ya la haya, tienen derecho a que se le acerque. Carmen, perdona que te tengo que interrumpir. La violencia no solo se refiere a un hecho físico. La violencia, y por desgracia lo vemos muchas veces con el machismo, puede referir también a un hecho psicológico, y en Cataluña yo creo que nadie duda de que está habiendo de ese tipo de violencia hoy en día. Lo que se está diciendo es que es rebelión porque supuestamente el rebelión está definido, tiene que haber violencia. Y yo te estoy diciendo que la violencia no tiene que ser física, que hay más tipos de violencia. Ahí se ve que yo no me meto. Dejemos que la justicia trabaje. Yo por eso decía que no se debe de influenciar ni en un sentido ni en el otro. Necesario la violencia. La violencia ya está existiendo. El caso, gente en la cárcel hay, la verdad. No, lo que es cierto es que este gobierno está haciendo muchísimas concesiones a quienes ya se las había hecho en el pasado. El diálogo creo que acaba cuando se incumple la legislación, cuando se incumplen las normas, por supuesto. Y a mí me gustaría de verdad que me explicasen que ha ido a negociar el señor Iglesias a la cárcel con el señor Junqueras en el ámbito de los presupuestos de España. Pues el señor Iglesias perdón, Carmen, los presupuestos con los que ha trabajado. Seguro que ha ido a trabajar por España. Los que pretenden romper la unidad de España han ido a trabajar por un presupuesto para hacer una España más productiva y mucho mejor. Porque, a ver, pero si este señor no quiere estar en España, es que
Usted sí. No, si yo no hablo del señor, yo no hablo del señor Iglesias, yo hablo de lo que le ha dicho el señor Junqueras, del señor Junqueras. ¿Qué ha propuesto el señor Junqueras? ¿Qué ha propuesto? Seguro que ha propuesto que le mejoren la cotización a los autónomos. ¿Seguro que ha ido a negociar eso? Pues no lo creo. Habrá ido a pedir concesiones que no podemos seguir dando. Bien, yo en este sentido, si me permite, vamos a ver. Rápidamente cerramos. Cuando se habla de concesiones, no se puede hablar y dejarlo en el aire. Concesiones que se haya hecho fuera de la Constitución, porque ojo, dentro de la Constitución, un gobierno en minoría en este país y en cualquier país está legitimado a negociar. Yo, por ejemplo, no me gustó el acuerdo que llegó el... Mira, pues concesiones como la condena. Vamos a ver un momento. Yo intento no... Pero que hay más soluciones, es que parece que es que la única solución viable en este país es depender de los independentistas. Miguel, intento no interrumpir, pero voy a decir, mira, claro que sí, la solución es precisamente cuando el Partido Popular, cuando el Partido Popular en los presupuestos, porque ya pido, y acabando que vamos a los presupuestos. En los presupuestos anteriores hizo un acuerdo a todas luces, para mí, injusto, muy injusto, con las concesiones que le cedió al PNV. Ojo, y el PSOE en otras ocasiones también ha hecho concesiones con las que no está de acuerdo, y no convocó elecciones. Es decir, está legitimado para negociar. Para mí, para lo que no está legitimado es para salirse de la Constitución, pero no por eso podemos decir, es que hombre, es que ha hecho unas concesiones y dejarlo así en el aire como que está haciendo cosas fuera de la Constitución. No, yo no estoy diciendo fuera de la Constitución. No, ya lo sé, pero hablo de desigualdad en el territorio lo has dejado en el aire sin concretar. Concesiones, hay que decir qué concesiones. En cuanto a el señor Iglesias en la cárcel, cualquier representante de cualquier partido político tiene derecho a ir y a hablar, desde luego en nombre del gobierno no lo ha hecho, ni puede hacerlo, y por lo tanto no puede negociar ninguna concesión en nombre del gobierno porque no representa al gobierno. Otra cosa es que alguien quiera arrogarse esa representación o que a otros le interese dársela, pero tenerla no la tiene. Pero tenerla no la tiene. No se trata de arrogarse, es no, bueno, pero quiero de los decir, que han, pero tenerla no la tiene. de los dos partidos que A han ver, hecho esos nos callamos presupuestos. un ratillo porque es que la gente no se está enterando en su casa absolutamente de nada, con cuatro aquí hablando la paz y yo ya diciendo callaros, sumo otra más. Al hilo de lo que decía precisamente Manuel y de estas conversaciones, de si ha ido a la cárcel, no ha ido a la cárcel, a negociar, que quería pues enlazar con el tema de los presupuestos, unos presupuestos que ahora también están encima de la mesa y además en los que los dos últimos días se ha convertido Ciudadanos en el protagonista, porque se ha desvinculado del PP en el tema de la mesa del Congreso, de decir, bueno, pues vamos a intentar no vetar desde el Senado, que era lo que lo tenía paralizado, el tema de los presupuestos. A raíz de ahí, bueno, pueden salir un montón de declaraciones, dime directas de todos los partidos políticos y Ciudadanos, pues ha tenido que salir otra vez, poner encima de la mesa lo que piensa, es decir, no, presupuestos no. Hemos dicho que vamos a abrir el debate, no que los vayamos a aprobar porque considera además que no son ni justos ni legales. Cuéntanos la versión aquí tú, desde tu punto de vista aquí de Jaén, Mónica, de todo este tema. Bueno, pues lo que tengo que decir es que no ha cambiado nada, que estamos en el mismo sitio en el que estábamos. Aquí hay dos elementos diferentes que yo creo que se ha podido llevar a confusión. Por un lado está la ley de estabilidad presupuestaria y por otra parte la ley de presupuesto, ¿vale? Dos temas independientes. Respecto a la ley de estabilidad presupuestaria, pues ha terminado un trámite legislativo en el Congreso y ahora pasa al siguiente, que es al trámite de las enmiendas, como siguen todas las normas. Y respecto a la ley presupuestaria, repito, no ha cambiado nada no ha cambiado nada en nuestro posicionamiento. Es decir, Ciudadanos no va a apoyar a unos presupuestos que van a subirle los impuestos a la clase media y la clase trabajadora. No va a apoyar unos presupuestos donde van a subir los impuestos. Un momento, por favor. Es que si nos interrumpimos todo el tiempo, pido que hagáis lo que sí os pido, lo que sí os pido es que las intervenciones sean un poco más breves que hasta ahora. Vale, lo intentaré. Bueno, si queremos tener por lo menos 2 turnos, tienen que ser más breves. Sí, nos apoyar a unos presupuestos en los que se va a subir el impuesto a los autónomos. O sea, subimos un salario mínimo interprofesional por decretazo, desoyendo un año de negociación de colectivos de trabajadores y de patronal, de empresarios, y ahora subimos por decreto, y encima esa subida la va a tener que pagar el autónomo con su cuota. No vamos a apoyar unos presupuestos que para todas luces son ilegales porque incumplen una senda del déficit que estaba aprobada en
en el Congreso. Se aprobó, el último senda de déficit que hay aprobada es el 1,3 y se han presentado en Bruselas unos presupuestos del 1,8. En esos presupuestos faltan muchas cosas. Bajo el punto de vista de nuestra oficina económica faltan 6.000 millones de euros para compensar ese 0,5 de la senda del déficit. Faltan unos 4.000 millones de euros de ingresos que están inflados. Faltan, como decía, esas concesiones no acotadas, ¿no?, que he hecho anteriormente, que veremos si son o no son. Eso es. Vale, veremos si son o no son. Finalmente, pero bueno, veremos. Eso veremos, pero todo apunta a que sí. Así que respecto a nuestra posición no hay ningún cambio. Ha sido el Partido Popular el que pues ha lanzado esta información, no sé si es porque está un poco nervioso o porque es situación o porque no entiende muy bien cuál ha sido la posición, pero Ciudadanos sigue en el mismo sitio donde estaba. Bueno, han dicho precisamente que habíais vuelto a vuestros orígenes donde estabais, que era el centro izquierda. Bueno, según Carmen no, estamos ahí, pero sí, estamos en el centro, por supuesto. Miguel. Bueno, se extraña a la compañera Mónica de esta información. Esta información sale de donde sale, es decir, esta información viene del Congreso de los Diputados y es cierto que Ciudadanos ha cambiado su idea en cuanto al tema de los presupuestos. No, de los presupuestos. Es una realidad como un castillo. Lo que pasa que bueno, que ahora lo están matizando, lo están vistiendo de otro color, en fin, están haciendo un poquito de política en estos casos, ¿verdad? Y están intentando, bueno, pues ponerle otra cara al asunto que es bastante serio y complicado. El tema de los presupuestos, bueno, pues comparto prácticamente casi todo lo que ha dicho la compañera, ¿no? No son unos presupuestos válidos, creo yo, para este país. Además, el frenazo económico pues está empezando a vislumbrar ya y me temo que sea también consecuencia de estas políticas que vemos reflejadas en los siguientes presupuestos que va a tener nuestro país, ¿no? Por tanto, bueno, pues yo creo que mirando al futuro la solución pasa por unas elecciones anticipadas ya, que además fue para lo que llegó Pedro Sánchez supuestamente a la Moncloa, para convocar elecciones y que es lo que necesita este país. Carmen. Bueno, yo, pues como le he dicho antes a la compañera, quisiera que definiera qué es clase media en España, porque está claro que en el presupuesto se dice claramente a partir de qué renta y de qué cantidad se suben los impuestos. Ciudadanos aprobó unos presupuestos, apoyó unos presupuestos del Partido Popular donde, por ejemplo, no se aprobaba ni se apoyaba la igualdad salarial entre mujer y hombre, no se derogaban aspectos de la reforma laborales. Pero, Carmen, eso no es así. No es. Bueno, yo eso digo no es como así. antes. Además te salta a la torera otra serie de cosas que sí, porque por ejemplo Yo para el pacto de igualdad, pues ese tipo de cosas están incluidas ahí. Entonces no estás haciendo nada la verdad, decir medias verdades es mentir. No, medias verdades no. Eso no se llegó a aprobar. Pero sí, es que no está metido tampoco, como punto en concreto, pero sí está metido, por ejemplo, en la ley de la igualdad. Vale. Entonces, bueno, hombre, una ley de la igualdad o un pacto, si quieres, que no se ha llegado todavía a poner en marcha. Pero eso ya, será culpa de los que están gobernando actualmente, vale, ¿no? Y creo que vosotros tenéis cierta responsabilidad. Un año desde que se aprobó el pacto por la igualdad, ha estado gobernando el PP y ni siquiera financió ese pacto. O sea, ¿de qué no sirven ni un pacto ni unas leyes cuando no se cumplen? Vuelvo a lo de antes, las leyes del gobierno, están para cumplirlas siempre, no cuando solamente nos interese. Díselo a Pablo Iglesias. Está en contra también de unos proyectos, de unos presupuestos donde se les va a conceder a los ayuntamientos que el superávit que tengan puedan gastarlo, que hasta ahora mismo, y con el apoyo de Ciudadanos, pues por ejemplo a los ayuntamientos se les retenía pues todo el superávit que tenían, ni siquiera podían gastarlo en asuntos sociales o en urgencias que hay en cualquier todo en nombre de beneficiar y de pagar a los bancos, que son los primeros, que tiene también su aquel, que además unos bancos que todos los ciudadanos hemos pagado con 60 y tantos mil, 70.000 millones de euros, y que sin embargo los bancos a cambio pues no han puesto nada, que trabas para los préstamos, no podemos pedir préstamos, los ayuntamientos no tienen tampoco liquidez, o sea que no sé, unos presupuestos donde se mejora, sobre todo se trata de mejorar la vida de los ciudadanos, no sé qué tiene. Y luego me hace también gracia cuando, por ejemplo, Casado o Rivera dicen que no se puede subir el sueldo, el salario mínimo interprofesional a 900 euros, yo lo he oído decir. Entonces, cuando Casado gana casi 6.000 euros al mes y Rivera casi 5.000, tiene vamos a ver,
Bueno, ahora Vale, te no, un contesto. momentillo, no, Mónica. Manuel, no, Bien, todavía este tema. yo precisamente, Manuel, breve, ¿vale? precisamente luego, en fin, no quisiera extenderme mucho, pero es verdad que son varios temas que se sueltan y además se sueltan así cuando... Pero se tenemos ven- muchas cosas de las que hablar. Claro, así que tenemos que pero intentar resumir. creo que es mucho más interesante para la gente aclarar ideas que no soltar mucha idea que termine con No, la está cabeza. claro. Pero voy al grano. Bien, esto que ha ocurrido en los últimos días con Ciudadanos, pues no es ni más ni menos que el reflejo de la pugna, los codazos que está habiendo entre los dos partidos de la derecha española. Bueno, son tres, ¿no? Pero los dos que están representados Prefiere a Vox. en el Parlamento, efectivamente, los codazos que se están dando por un espacio electoral. Eso es comprensible, pero claro, las cosas chirrían, ¿no? Es decir, Ciudadanos de alguna manera ha tenido que decir, oye, mira, yo no puedo ir de la mano del PP al 100%, aunque aquí estamos viendo que coinciden prácticamente en las apreciaciones sobre los presupuestos, sobre las políticas, pero bueno, es normal porque están compitiendo por el mismo espacio electoral. Entonces, claro, Rivera ¿Te dice, refieres a nivel ostras, nacional? tengo yo ¿Te que... refieres a nivel nacional? A nivel nacional, sí, estoy hablando a nivel nacional. Ostras, me tengo que desmarcar del Partido Popular y bueno, voy a abrir la posibilidad a que se debata y tramite la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que yo creo que no van a apoyar los presupuestos. Esto es simplemente una postura de gestos para marcar distancias con respecto al PP. Claro, el PP evidentemente aprovecha la coyuntura e inmediatamente dice, no ves, esto han vuelto a sus orígenes, al centro izquierda para quitárselo y a empujarle, no los queremos aquí y tal. La realidad es que ninguno de los dos ni van a aprobar una posibilidad de cambio en la Ley de Estabilidad Presupuestaria ni van a aprobar los presupuestos. Pero ojalá me equivoque, el presidente Sánchez ayer le hizo un ofrecimiento a los dos partidos en el sentido de, oye, tenéis posibilidad, si queréis, de apoyar los presupuestos. Es verdad que Pablo Iglesias enseguida ha dicho, oye, que yo estaba aquí, y yo eso también lo entiendo. Pero bueno, se puede hablar y se puede negociar. Si no se quiere que se hable o se negocie con otros partidos políticos, oye, existe la posibilidad. También la de convocar elecciones, es cierto. Pero yo con lo de Ciudadanos y su empeño en convocar elecciones también quiero decir una cosa. Vamos a ver. Pedro Sánchez llegó para convocar elecciones, lo han dicho los dos, no es así. Pedro Sánchez, un momentito. Pedro Sánchez dijo, propongo, cuando todavía no tenía los apoyos para la moción de censura, propongo una moción de censura y convocamos elecciones, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que los apoyos en la moción de censura, Ciudadanos, que en principio que sí, que sí no, pero no, se retiró. Y evidentemente Ciudadanos podía haber condicionado su apoyo a eso, pero Ciudadanos decidió no apoyar. Y evidentemente los partidos que apoyaron tuvieron que negociar. Y en su negociación los partidos que apoyaron le pidieron al presidente del gobierno, te apoyamos, pero una de las cosas que se negociaron es no se convocan elecciones. Y eso es legítimo. Pues y eso es es la primera noticia que estamos teniendo. Pues eso ha sido así. Bueno, pues yo os remito a la hemeroteca y eso ha sido así. Eso ha sido así. Yo tenía entendido que no hubo negociación para desalojar eso ha sido a Rajoy así. de la Moncloa. Con Ciudadanos podría, evidentemente el PP no lo iba a han dicho, negociar lo han porque la dicho moción de censura era claramente, contra Miguel, lo él. han dicho entre dos partidos ellos han dicho, no, ni siquiera apoyábamos, Claro. Pedro al Sánchez ha dicho, por Era ejemplo, esa- que él no queríamos que se negoció fuera con Claro, los está independentistas por bien, echar a Rajoy, bien. que ha sido, bueno, No, una claro, serie de confluencias, pero cuando- que no había negociación. Que no había. Claro, pero yo te apoyo, pero hay una serie de cuestiones. Siempre y una hay de las cuestiones negociación. fue Sí, no eso hay siempre que lo convocatoria. diga. Mira, aquí Ciudadanos quería convocar elecciones, pero no se prestó al apoyo. Evidentemente, si hay otros partidos que se prestan y dicen, bueno, pues vamos a hablar, no una negociación en un programa político, pero sí hubo negociación en las condiciones, en las formas, ¿de acuerdo? Y una de ellas fue esa. Y evidentemente, si el partido de Ciudadanos decide no apoyar, Pedro Sánchez tendrá libertad para decidir si convoca o no convoca elecciones. Entonces, eso de que llegó y tiene la obligación de convocar elecciones, no, llegó de una manera plenamente democrática, guste o no, pero de una manera plenamente democrática, y la decisión de convocar elecciones o no es suya en función de los apoyos. Termino, dos cositas muy rapidísimas, muy breves. Pero brevísimas. Es que se ha soltado así, y es un tema que me parece que merecería un debate, pero ahora se está hablando, cuando lo mismo es que la compañera de Ciudadanos suelta subir la cuota de los autónomos. Eso no es así, de hecho se está negociando actualmente con sindicatos y patronal. Hoy se está negociando con sindicatos y patronal y patronal de autónomos. No está decidido, pero no está decidido a día de hoy cuál va a ser el sistema, pero podríamos alargarnos. Y finalmente el compañero del Partido Popular dice, bueno, pues estamos viendo el frenazo económico. Pues siento darte una mala noticia, pero la información de hoy la puedes recoger en todos los diarios, es que la economía española aguanta en el tercer trimestre frente a todos los agoreros que decían que iba a decrecer, pues sube
en el tercer trimestre un 0,6 y en el interanual un 2,5. Probablemente sea una mala noticia, pero os deberíais de alegrar porque el crecimiento para España es el nivel de crecimiento de España y los se mantiene, y sobre todo los parámetros de las empresas más representativas de este país y demás son con beneficios la mayoría. Quiero hacer una pregunta porque nos vamos a ir a publicidad. Nada, ahora la aprovecha, ahora la aprovecha. Pero quiero hacer una pregunta porque aunque la segunda parte ya a la fuerza, porque siempre nos pasa igual toda la semana, vamos a tener que hacerla más breve, vamos a hablar de Andalucía, pero es verdad que a partir de ya nos metemos en el mes de noviembre y va a ser elecciones andaluzas, por eso estamos aprovechando para debates de asuntos de carácter nacional ahora en octubre. Quiero que pongamos también encima de la mesa, antes de pasar a la segunda parte, y solo lo pongo encima de la mesa, empezaremos con ello, el tema, bueno, pues de ese serial medio drama, medio comedia, de las escuchas telefónicas de Villarejo a todos los partidos políticos, a los medios de comunicación, a los representantes de, en fin, no sé si drama, no sé si comedia, no sé si un serial, no sé si un serial de un culebrón, no sé cómo calificarlo, pero bueno, pues lo último que ha habido han sido las escuchas a la pareja, a María Dolores Cospedal, a su marido. Moncloa.com además nos lo va dando también en fascículos, por eso digo lo del serial, lo de El Culebrón, y nos vamos enterando de muchas conversaciones cuando el caso Gürtel estaba en pleno apogeo, unos días antes de que declarara Bárcenas y demás. Te dejo que puntualices, pongo esto encima de la mesa, nos vamos a publicidad y empezamos con esto. Quería puntualizarlo de maná porque me parece también muy fuerte lo que se está diciendo, ¿no? Dice, una mala noticia como si yo no, al contrario, yo me alegro mucho, pero solo faltara que si Rajoy deja el gobierno con un crecimiento de un 3% en este país, que 3 meses después estuviéramos ya en crecimiento negativo. Perfecto. Sería lamentable, sería ya lo que le faltaba al gobierno. No se hunde y que crezca. Ahora hay que decir la realidad, estamos ya creciendo por debajo de las expectativas que no, este trimestre ha sido por encima. ¿vale? Pero si miras, ha mirado el interanual, de momento sí, 2,5 es. Por lo cual, o sea, el ritmo de crecimiento está incluso por encima de las previsiones que adelantaban, pero no en España, sino en toda Europa, un decrecimiento, un ritmo en el, pero sí, exactamente, o sea, un menor crecimiento, pero curiosamente en este trimestre y en el interanual se ha mantenido. Estupendo, lo dejamos encima de la mesa, ya sabéis. Vamos a publicidad, unos minutos, ya lo saben, como siempre decimos, unos consejos publicitarios, la apuesta por el comercio local, por el comercio más cercano, el tradicional. Publicidad, y a la vuelta, en poquitos minutos, seguimos aquí, con este serial, con este culebrón encima de la mesa, para que empecemos a hablar de ello. Hasta ahora. Muy buenas noches, señoras y señores, de nuevo aquí en esta segunda parte del programa Actualidad a Debate, ya lo saben, en la mesa de debate de 9 La Loma, cada semana hablando de temas de rigurosa actualidad. Decíamos, antes de terminar, con nuestros compañeros, con nuestros amigos y contertulios, que bueno, pues que se sigue hablando de este culebrón, de esta escucha de Villarejo, que además parece que ha escuchado, pues no sé, personajes de relevancia en este país, a la inmensa mayoría, lo grababa absolutamente todo. La fonoteca de Villarejo debe tener, bueno, no tiene precio, yo creo que no tiene precio, porque, bueno, pues todo apunta que van a seguir saliendo escuchas, y hay personas que se están preguntando cuándo me reuní, qué dije o qué no dije. En ese sentido, y bueno, pues las últimas informaciones que han salido y que ha puesto sobre la mesa, como ya saben, informativo, el digital Moncloa.com, han sido las conversaciones que tenía Villarejo con la que era la secretaria general del Partido Popular, con María Dolores Cospedal, y anteriormente pues con el empresario, su marido, que era quien parecía los ponía en contacto. En fin, unas conversaciones graves en las que comisario Villarejo, es cierto que el quien lo dice, comentaba que habían intentado destruir el pendrive que sirvió de base para todo lo que fue el montaje del caso Gürtel, que decía que había un topo, decía que iba a intervenir a cambio de, bueno, pues de un dinero que entre risas parecía que se ponía ahí encima de la mesa. En fin, han sido acusaciones muy graves en las que no hace falta ser un experto jurista para ver que ahí, por lo menos,
hay muchas cosas que suenan a delito y que son muy graves. Un culebrón, como decimos, porque lo que son las grabaciones de este hombre son, si no fuera por lo serias que son, por lo graves que son en muchos casos, son casi Sí. de risa. No sabemos si más drama que tragedia. Bueno, supongo que por alusiones me toca, ¿verdad? Pues casi que sí. Miguel. Mira, yo siempre que hablamos de corrupción digo lo mismo, ¿no? O corrupción o algo que tenga que ver con un asunto turbio, como parece bien claro que es este, ¿no? Que se aplique la ley hasta el máximo posible y que caiga quien caiga, la ley sea la que dicte sentencia, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que si María Dolores Cospedal o su marido o alguien cercano al partido o alguien del partido ha cometido alguna irregularidad, que lo pague, si por mí fuera, con el doble de pena para que saliéramos de este bucle en el que estamos metidos en la política que tanto daño nos hace, ¿no? Por un lado eso, por otro lado, parece claro y evidente que las acusaciones o las palabras de Cospedal no le hicieron bien a este caso, porque el tema Gürtel siguió para adelante, el tema Gürtel está siendo juzgado o ha sido juzgado, de hecho creo que eso motivó algo de la moción de censura, y si Cospedal quiso algún beneficio con todo este asunto, desde luego no lo ha conseguido. Hombre, buscarlo parece que sí. Pero no lo ha conseguido, que es lo importante, ¿no? En este país, ¿no? Que las instituciones, que la ley, que la norma, bueno, pues quede por encima de este tipo bueno, no sé ya ni cómo calificarlas, ¿no? Y por otro lado, como creo que tú bien has dicho en tu introducción, ojito a Villarejo porque parece que tiene conversaciones y que tiene cosas guardadas con más de uno, ¿no? Hace poco sabíamos también que la ministra, bueno, pues quedó en mal lugar por intentar ser benévolo con ella, porque en fin, en esas declaraciones la verdad que como ministra, o en ese caso como fiscal, y ahora como ministra, bueno, pues creo que no dejan en buen lugar a su persona, ni mucho menos a la institución. Sí. O sea, grave, ¿eh? Bueno, yo, en fin, a mí es un tema que me parece, él ha utilizado la palabra turbio y efectivamente, pero claro, de novela negra. Pone a Pablo Casado en una doble postura difícil, ¿verdad? La primera porque quiso él mismo poner el listón tan alto con el tema de la ministra. Es verdad que el tema de la ministra, pues podemos estar de acuerdo en que fueron las opiniones en aquella comida, cena, más o menos acertadas y tal, pero nada que pudiera sospechar. Pero Manuel, no son opiniones, ella era fiscal y ahí se hablaban de temas que ya estaban ocurriendo. Déjame que termine y que podrá ser discutible si es de mejor gusto, de peor gusto, pero en todo caso estamos hablando de una fiscal que entonces estaba en ejercicio de sus funciones, y si hubiera cualquier delito que se derivara de eso, la propia Fiscalía General o el Consejo General del Poder Judicial tendría que haber actuado de oficio y no lo hizo. Aquí, en el caso de Cospedal, veremos, porque apuntan cosas que parece ser, por lo menos expertos que yo he escuchado, que apuntan varios delitos, como decía Encarna, algunos de ellos de obstrucción a la justicia, destrucción de pruebas, etcétera, etcétera. Entonces está en la postura difícil porque Pablo Casado puso el listón tan alto con la ministra que ahora a ver dónde lo deja, Y segundo, porque la persona afectada fue la gran valedora de Pablo Casado. Pablo Casado es presidente del Partido Popular gracias a la postura. Pero fíjate lo que te digo, Miguel, a pesar de todo eso, que creo que está en una postura difícil, creo que con estas cosas tenemos que darnos cuenta de que en política no todo vale. No todo vale. Y probablemente Pablo Casado no tendría que haber entrado en el lodazal que está proponiendo este señor, que ese sí es un condenado por la justicia. Es una persona que está en las cloacas y ha estado en las cloacas del Estado. Y las cloacas, cuanto más se revuelven, con perdón de la expresión, más huele. Y por lo tanto no deberíamos de haber empezado a utilizar esto como arma arrojadiza entre partidos. Cuando el fiscal, la Fiscalía General fue a la Comisión de Secretos de Estado, la propia ministra, a explicar aquello que metía también al rey y tal, ¿qué es lo que salió el PSOE diciendo de ahí? No vamos a hacernos eco de una persona que pretende hacer chantaje al Estado. Esa tendría que haber sido la postura de todos. Y esa debería de ser la postura, porque es una persona que efectivamente, como no sabemos lo que tiene, va a hacer chantaje al PSOE, lo ha intentado, lo va a hacer al PP, a instituciones como la Corona, y vete tú a saber. No deberíamos de entrar en las cloacas para utilizarlas como arma arrojadiza. A pesar de lo que te he dicho primero, creo que eso sería la responsabilidad de los partidos políticos. No dejarse chantajear por sicarios, porque este hombre al final es un sicario a sueldo de vete tú a saber quién. Bueno.
Eso al menos es lo que parece. Carmen. Creo que tanto, bueno, partiendo de la base que este hombre se mueve como pez en el agua en las cloacas, pero se ha movido ya, afortunadamente está en la cárcel. Bueno, ahora está en la cárcel, pero sabiendo él también con quién trataba, es también lógico que haya grabado todo lo que ha grabado. Es decir, bueno, lógico, no, son escuchas ilegales todo. Vale, no, pero quiero decirte, él sabía con quién trataba. Ya hacía algo ilegal, legal. Y puede que él sabía con quién trataba, y los que trataban con él sabían quién era él también. Es decir, Cospedal lo llamó a él, o el marido, que el marido también sabemos que está en muchos temas metidos, en muchos fregados, exactamente. Lo llamaron precisamente por eso. Ella lo que quería en ese momento particular era solucionar el problema que tenía, que se le había salido con Bárcenas. Hay tráfico de información, y información privilegiada. ¿Para qué? Pues para manejar luego en los juzgados con la judicatura, porque sabemos también que, por ejemplo, el caso Gürtel, cuando salió, que el que lo movió, el primero que lo movió fue Garzón, la consecuencia de que él ¿cómo se llama? Empezara a instruir ese asunto. La expulsión venía de eso, luego se inventaron como excusa otra cosa, pero la utilidad y el entrevistarse con ellos, que no es la única persona del Partido Popular que se ha entrevistado con este hombre, incluso del Partido Socialista, por eso yo creo que también tanto con un comisario en que partido, eso no es delito ni no, por ejemplo, Casado se reunió en 2015 con Villarejo y otros cuantos justo en las fechas preelectorales. Sí, pero bueno, de eso quiero decir que yo eso casi puede formar parte de la labor del político, ¿no? Que tampoco reunirse con un personaje que bueno, que pero tiene entonces yo vuelvo, lo que dijo es, si es malo que grabe esto, es malo que... Entonces vamos a todos a darle el valor que tiene. No creo que cualquier dirigente de Podemos, si mañana se reúne con un dirigente de la policía, estamos hablando, por eso haya que acusarlo hablando de una persona que está en las cloacas, que estamos delimitando. Bueno, estamos hablando de conversaciones. Ahora sí lo sabemos, no es sabemos, pero no por aquel entonces. Policía En el cualquiera, 2015 no lo sabíamos. porque yo puedo también hablar con un policía, vamos, yo le puedo hablar con un policía, pero estamos hablando de este personaje. Pero en el 2015, decir, cuando tú dices que se reunió Pablo Casado con este personaje, ya se sabía quién era. Bueno, pues imagino que tú tienes mucha información, pero yo creo que... No, yo la información que tengo está en la prensa. La mayoría de la gente no sabía quién era Villarejo, vaya, es un personaje que ha salido a la palestra hace poco tiempo. La información que yo saco la saco de la prensa, así es que si la prensa miente, pues y a la prensa. No, la prensa no. Por eso la prensa. No me invento nada, no es que se trata de decir como que me invento algo. El mensajero. Todo el mundo le ha dado más pábulo de lo que se le debería de haber dado. Ese es el problema. Pero aparte de los propios políticos, empezando por los propios políticos. Lo grave es lo que ahí se habla, lo que ahí se trata, lo que se vuelve a demostrar, que el Partido Popular es una mafia, pero desde hace ya un montón de años. Aquí. Es un asunto muy grave y creemos y estamos esperando a que por la dirección del Partido Popular dé las explicaciones consecuentes y convenientes para ver si realmente se interfirió en una investigación del caso Gürtel, ¿no? en este caso. A mí lo que me da la sensación es que tanto el PP como el PSOE durante el tiempo que han gobernado lo han hecho con total impunidad y han llegado a hacer, pues, quién sabe, la clase de barbaridades. Yo confío más absolutamente en los ciudadanos que ahora mismo que en quienes nos han gobernado. Creo que tienen que dar explicaciones en el Congreso, que es el lugar para dar explicaciones de si verdad ha habido tratos de favor o ha habido contratos para interferir en esa investigación de este caso de corrupción, y de verdad que lo que tengo esperanza es que cambie el gobierno en España y que cambie también en Andalucía para que, bueno, pues podamos dar un aire fresco y podamos acabar con por lo menos regenerar y limpiar las administraciones, que es el ADN y la bandera de Ciudadanos en este momento. Bueno, yo puntualización rapidísima. No, claro. Tenemos que hablar de Andalucía, claro, que tenemos elecciones dentro de un mes. Hablaremos de Andalucía y además tendremos, supongo, muchos días para hablar exclusivamente de Andalucía. Ya no quedan tanto. Es que Mónica dice cosas, vuelvo a decir lo mismo, son palabras que luego pueden quedar vacías, pero sin embargo son muy grandilocuentes. Eso no es decir, han gobernado con total impunidad y se ha referido al PSOE. Pero claro, es que decir eso con impunidad, ¿qué significa? Que no estaban sometidos al control de la ley, que no eran gobiernos que habían sido elegidos democráticamente, o sea, lo de que con total impunidad, no sé a qué te refieres.
Es verdad que ha habido controles que han podido fallar, excesos que han podido, pero que se están pagando en la justicia, por un lado, y por otro estamos viendo, es decir, la justicia estamos viendo funciona por en España. desgracia, Es decir, aquí en la justicia no hay nadie que sea impune. Entonces no tachemos a los gobiernos de impunes porque estaríamos poniendo en cuestión la democracia. Yo ¿De acuerdo? Los gobiernos no son impunes, ni el poder los gobiernos están sometidos como absoluto. todos al imperio de la ley. Probablemente la justicia, que también tiene sus defectos, como la lentitud, pues exactamente como es lenta, por lo que ocurre en unos años se resuelve 10 años después, pero impunidad, no se puede hablar de impunidad. Desgraciadamente estamos viendo en Andalucía como todos los días en la portada de los diarios aparecen los casos de corrupción de los ERE, de la FAFE. A eso me refiero, a que parece que ha habido una mala gestión. Escúchame, Manuel y Mónica. Perfecto. Ha sacado el tema de los ERE a colación, enlazamos, lo ha hecho de maravilla, porque además nos lleva de cabeza lo que queremos, que es hablar de Andalucía, y evidentemente también en el foco de la atención mediática estos días está el tema de los ERE, por lo que nuevamente, y una vez que ya además lo he dejado claro, vamos a hablar de Andalucía, le vuelvo a ceder la palabra a Mónica para que siga con... No, lo que estaba contando, de verdad que yo creo que la visión que estamos teniendo de Andalucía, o que se nos está mostrando Andalucía, no es la Andalucía real. Andalucía es mucho más, y yo estoy teniendo la oportunidad de verlo en vivo y en directo. Andalucía, de verdad, y Jaén, vamos a hablar de esta provincia. Jaén es una tierra de talento, de oportunidad, de gente trabajadora, de emprendimiento. El otro día tuve la oportunidad de estar en el, que no lo conocía, en el Centro Científico Tecnológico de Linares. Eso, de verdad, en la provincia de Jaén. Ahí, si sabéis, hay una cámara, la Cámara de Comercio tiene una aceleradora de empresas, un centro tecnológico que realmente, aparte de trabajar para grandes proyectos como para Airbus o para Valeo, de crear empleo de calidad, bajo la investigación, da oportunidad a las empresas para tener la igualdad de oportunidades en el mercado, para diferenciarse, que es lo que al fin y al cabo necesitamos en esta tierra, para hacer una tierra de progreso y donde las empresas puedan estabilizarse, puedan consolidarse y crear puestos de trabajo, que es uno de los elementos fundamentales y de los principales problemas de esta tierra: el desempleo y la salida continuada, sobre todo de jóvenes de esta tierra que no tienen oportunidades, y que lo más importante no es que no tengan oportunidades, es que no tienen la intención siquiera de volver una vez que salen, y eso me lo han contado, o sea que eso lo he vivido yo en primera persona, decirme, no es que no tengo, estoy estudiando. El otro día me encontré un chico de Jaén en Málaga, porque es que allí no he tenido oportunidad y no tengo intención de volver porque no tengo oportunidades, desgraciadamente, en mi tierra. Entonces, trabajemos por eso. De verdad, trabajemos por la ilusión de crear una tierra con futuro. Trabajemos porque no tengan que seguir saliendo de esta tierra y marchándose nuestros jóvenes. Necesitamos un gobierno proactivo, un gobierno ambicioso, un gobierno que se parezca a la sociedad de esta tierra, que se parezca a sus trabajadores, que se parezca a sus empresarios, a sus autónomos, y que saquemos a Jaén de donde está. Miguel. Bueno, uno escucha el discurso de Mónica y la verdad que solo puede aplaudirles, ¿no? Se nota que lo tiene bien preparado, lo tiene trabajado y se lo sabe de carrerilla. No, hombre, lo he vivido, ¿eh? No, sí, mira, Mónica, sí. Es la candidata de hombre, por eso sí, cuando Mónica habla de empresas, de empresarios, pues bueno, presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios, pues imagínate si lo lleva. Lo he vivido en primera persona y durante muchos años. Desgraciadamente, comparto, como puedes imaginarte, el 99,9% de tu reflexión, ¿no? Pero lo que más me llama la atención de tu discurso es cómo en estos casi 4 años que habéis estado, bueno, defínelo tú, no sé si como socios, si como compañeros, si como muleta del equipo de gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía y de Susana Díaz, bueno, pues cómo habéis dado lugar a que Andalucía siga estando donde está, muy desgraciadamente, que es en ese discurso que tú has hecho, ¿no? En el que la gente se tenga que ir de esta tierra, en fin, toda esa serie de cosas que, como te digo, estoy de acuerdo con ella. Me he traído, raro en mí, pero he hecho los deberes antes de venir, una serie de documentos mira, esto es una portada del periódico El Mundo del 28 del 1 del 2017, es decir, en el mandato actual de Susana Díaz, de la mano de Ciudadanos. Andalucía a la cabeza de más recortes en sanidad, ¿vale? Otro recorte de periódico que dice que
Cáritas denuncia los recortes de la Junta de Andalucía en 78 centros que tiene. Hemos pasado de 1,2 millones de euros que le destinaba la Junta de Andalucía a 355.000 euros. Y otro recorte que dice que la educación pierde peso en las cuentas de la Junta y no alcanza ni siquiera los niveles del 2010. Y además dice que el tanto por ciento total es el menor en España el que se dedica a educación, ¿vale? Bueno, pues todas estas noticias son de la última legislatura, la que ha gobernado el PSOE. Todos estamos de acuerdo en que o creemos, vaya, todos no, supongo que Manuel no, que Andalucía necesita un cambio político, y ese cambio político que se suponía que Ciudadanos venía a proporcionar en estos años que ha estado ayudando al gobierno, pues a la vista está de que no ha ocurrido, y no solo eso, sino que el cambio da peor, porque como estamos viendo con estas noticias, son noticias del periódico El Mundo, que tampoco estoy diciendo que sea La Razón ni el ABC. Como estamos viendo, ha pasado todo lo contrario. Por tanto, yo cuando escuchamos el discurso de Ciudadanos, le pido a la gente que tenga cuidado con ese tipo de discursos, porque luego la realidad no es la que es, y que por suerte o por desgracia me temo que el único cambio político y para bien que puede ofrecer esta comunidad autónoma se llama Partido Popular. Mira, la realidad, por alusión... un segundillo. Ahora habla, bueno, Mónica. Yo puntualizaría sobre lo de la impunidad. Tómate nota y ahora. Pero vamos a volvernos, no que es me que tengo que volver a adorar. No es que los... Bueno, cada uno responde a lo que quiere. Vas apuntando. Vale. No es que los gobiernos sean impunes, sino que los componentes de los gobiernos se creen impunes, que es otra cosa. Es decir, tanto en el gobierno del Partido Popular como en el gobierno del PSOE, y más concretando el gobierno de Andalucía, se han creído impunes hasta ahora. Es cierto que, por suerte, siempre hay jueces, hay fiscales que cuando les llega cualquier denuncia la mueven. El gobierno andaluz es el que más acumula casos de corrupción en número de imputados, o sea que bate el récord en toda España, y algunos de los casos que tiene con mayor dinero defraudado. La Fiscalía sigue manteniendo o mantiene la acusación contra Chávez y contra Griñán, y mira que también se han hecho presiones por lo bajo, porque conocemos también el caso de la jueza Alaya y demás, tratando de quitarle el mayor número de imputación. A Griñán se le pide 6 años, que ya es un número... Inhabilitación, no de cárcel. No, de inhabilitación para Chávez, 10 años de inhabilitación para Chávez, y 6 años de prisión para Griñán. Eso es. Luego vemos este caso, que es un caso que esta trama de los ERE en Andalucía la han estado llevando a cabo durante 10 años. Son 850 millones de euros lo que se ha malversado de dinero público. Hay 300 imputados y llevamos ya 7 años de proceso, donde han pasado pues desde técnicos de la UCO, desde Guardia Civil, o sea, personas que se les presupone honestidad y fiabilidad. Yo, cuando dice al compañero, pues por ejemplo Ciudadanos como muleta del Partido Socialista en Andalucía, un partido que ya vemos que también tiene, podemos nombrar otros casos de corrupción que también lo hay, como los de los fuegos, en fin, ahora mismo no los voy a nombrar, pero Ciudadanos es responsable porque ha apoyado los recortes del gobierno de Susana Díaz, que ha habido muchos recortes, como bien dice el compañero, en sanidad, que mucho la joya de la corona, pero la joya de la corona un poco más y se la carga, y en educación. Es decir, mucho en sanidad invertimos, pero al mismo tiempo que invertimos, pues privatizamos, al mismo tiempo que invertimos también despedimos personal, etcétera. O sea que una cosa y la otra. Vamos acabando, Carmen. Bueno, sí, pues terminarlo. Los de los ERE sabemos en realidad cómo funcionan, y que no se vengan a engaño tampoco a decir ni Chávez ni Griñán que ellos no sabían nada. Ellos son 10 años de trama donde se movían libremente estas personas por el Palacio de San Telmo, y si es verdad que no sabían nada, por decencia política ya podían haber dimitido hace tiempo. Bien, yo por empezar por esto último, porque claro, tengo muchas cosas de las que siempre tiene una lista ahí, claro, pero que nos da miedo. Por esto último, le recuerdo a Carmen que sí, que los dos dimitieron.
cosa que no se ha hecho, Sí, los dos dimitieron. sí, los dos pero dimitieron. me refiero a eso facto, cuando los dos salió eso, dimitieron. de ¿Pero decir, por qué? ¿Por por qué no dimitieron? haber controlado, han dimitido porque se han visto forzados. Ahora se lo No, preguntan, Mónica, ahora le preguntas por qué ¿Se han dimitieron. visto forzados? No. La decencia es cuando porque- dices, me voy porque No, no lo he hecho bien. Griñán no se vio forzado absolutamente nada porque dimitió de la presidencia de la Junta por voluntad propia, porque veía que venía este caso, y estar en la presidencia con un proceso judicial, no. Otra cuestión es a lo que se quiere referir Mónica, y es que pidió Ciudadanos, que luego no ha hecho lo mismo con el PP, por ejemplo, en Madrid, en la Comunidad de Madrid, pidió Y que en otros sitios entregaran, con el PSOE. que entregaran el acta, pero la dimisión en sus responsabilidades de gobierno las dejaron los dos. Pero no quiero entrar una mucho en eso, cosilla no quiero entrar mucho en eso. Perdón, segundo, Carmen. es que insisto, no voy aquí a actuar de abogado de defensor ni lo pretendo en el caso de del juicio de los ERES, para nada. Afortunadamente se está juzgando. Yo del juicio de los ERES lo que deseo es que haya una sentencia lo antes posible y Pero ya está bien. Exactamente. Justa. Y evidentemente yo nunca catalogo las sentencias de justas o injustas. Las sentencias son justas, me pueden gustar o no. Y si no me gustan, diré que no me gustan. Pero entiendo que si hay justicia, las sentencias son ajustadas a justicia. Me gusten o no me gusten. ¿De acuerdo? Entonces yo lo que deseo del juicio de los ERES es que acabe, que se haga justicia y que cada uno pague y apechugue con lo que haya hecho. Si es verdad que por un matiz, y paso a otra cosa, cuando se habla de 850 millones, lo digo por aclarar un poquito, que cuando se habla de 850 millones, a ver, es que han robado 850 millones. Yo, para mí, con que roben un solo euro ya sería un problema, pero la realidad de lo de los 800, lo que se está juzgando, que le sonará a la gente, son las transferencias de financiación. Significa que en los presupuestos está el dinero para una cosa, ¿vale? Y se utiliza un mecanismo que son las transferencias de financiación, que por cierto la utilizó el Estado también, ¿no?, para destinar ese dinero a empresas que entran en una situación de expediente de regulación Yo no de quería empleo. explicarlo por no pararme, pero ERES, parece que el expediente de regulación de empleo es una figura en el derecho laboral que es perfectamente legítima, legal. Figura que, como todo y todas sabemos, eso es lo que desgraciadamente muchísima gente que no está viendo sabe lo que son los ERES, porque mucha gente lo ha sufrido. Desgraciadamente. Pero lo que se está juzgando entonces es si estos 850 millones que se estaban destinados a una cosa se pasan para utilizarlos y en pagar los ERES, si esas transferencias son correctas o no son correctas. Ahora, que esos 850 millones desaparecieron, no es cierto. Que hubo chorizo, que de esos 850 millones pagaron comisión, y eso es cierto, pero los 850 millones era la partida presupuestaria. Y se daba más dinero del que estaba presupuestado también. Sí, Carmen, no lo discuto, pero que lo que se está juzgando no es que nadie se llevara 850, sino el procedimiento, las transferencias de financiación. Si de eso se aprovechó personalmente alguien, también, pero que no eso, pero que los 850 millones no es lo que sea, no fueron donde deberían de ir, no fueron donde tenían que ir. Sí, una parte, y se malversaron, que por eso se llama eso. No, una parte, la inmensa mayoría fueron a los trabajadores. Es verdad que una parte no, y por eso se está juzgando, pero sobre todo por las transferencias de financiación. Pero insisto, es un tema que se está juzgando y no quiero... Era una puntualización y se nos está yendo el tiempo. Eso es. Ahora queremos puntualizar sobre la puntualización. Sí quiero, pero es que los tres han hablado con respecto a... Pasa siempre al que está gobernando. Han hablado los cuatro con respecto a mí. Bien, rápidamente. Me alegra que Mónica haya dicho Andalucía es mucho más, es una tierra de oportunidades, efectivamente. Lo es. Bienvenido al discurso. Bienvenido. Andalucía es una tierra de oportunidades, es una tierra de progreso. Tú aspiras a ser representante de los andaluces y eso ahora es legítimo, pues que aspirar a que lo gobierne otra opción política, ¿no? Pero no entrando en lo que desgraciadamente desde la convocatoria de elecciones se ha empezado a hablar en Andalucía, y es del desprecio, del insulto, etcétera, etcétera, que podríamos entrar, ¿no? Vamos a hablar en positivo. Es una tierra de oportunidades, que yo la gobernaría de esta manera, ¿vale? Y yo la gobierno de otra, y tal, y yo propongo no sé cuánto, y ahora que los andaluces decidan eso, pero no hablar de Andalucía mal, lo mismo que hablar de España. No estaría mal hablar de España, como algunos lo hacen fuera de nuestras fronteras. Pero lo que tú consideras que hablan mal, otros lo consideran que es crítica política legítima. Digo sí, por supuesto, crítica política yo la acepto. Digo, el decir, por ejemplo,
En fin, si queréis recordamos las palabras de Tejerina, ¿no? Lo de que los niños, hasta el propio Partido Popular tuvo que salir al paso, ¿no? Efectivamente. Entonces, a eso me refiero. Ahora, vamos a hablar de política. La crítica política, el que gobierna tiene que estar sometida a ella, sin ningún género de duda. Y bueno, no quiero agotar, podría entrar en algunas te queda que me da miedo las listas que te hacen, Manuel. Paso la palabra que tú creas oportuno, pero tendremos ocasión. Sí, vamos a seguir hablando. Y además de Andalucía, supongo que hablaremos en más y en positivo, ¿no? Porque creo que hay muchas cosas que hay que confrontar el programa y que la gente sepa lo que cada uno ofrece. Y muchas cosas en positivo, porque se ha hablado de la sanidad, y yo creo que la sanidad, a pesar de todo, es una vamos a abordar, monográficamente, vamos a entrar en los próximos debates y ahora ya lo anunciaremos en tiempo informante de finalizar el programa. Bueno, en primer lugar, me alegra mucho que Ciudadanos cause tanta expectación en la mesa porque es muy significativo. Siguiendo, habéis nombrado casi todos que Ciudadanos ha sido muleta del Partido Socialista en esta legislatura. Yo creo que más bien ha sido la conciencia del Partido Socialista en esta legislatura, porque ha tenido lo que ha conseguido con 8 diputados, y ahora paso, Miguel, a decirte lo que hemos conseguido. Ha habido que arrancárselo al Partido Socialista. No ha sido fácil, ha habido que arrancárselo. Mira, aparte, creo que, y sé que el apoyo que realizó Ciudadanos en su día a que Susana Díaz fuera presidenta durante esos 4 años de la Junta de Andalucía fue un ejercicio de responsabilidad absoluto. Y te lo digo desde entonces como vivencia, como representante de los empresarios. Estuve sentada en una mesa en la que se le pidió a Ciudadanos que de verdad ejercieran un ejercicio de responsabilidad, porque veníamos de un año en el que habíamos pasado por 2 legislaturas, por 2 campañas electorales nacionales, si no recuerdo mal, con sus precampañas, con sus campañas, con sus poscampañas y con la intención de formar gobierno que no se formaba, que nos llevó a casi medio año de paralización, a las que se sumaron unas elecciones andaluzas, que tampoco se podía formar gobierno, en la que llevamos ya casi un año de paralización administrativa. Eso para la empresa es la muerte, eso para la inversión externa es la muerte. Empezaban a marcharse las inversiones de Andalucía, empezaba a descender el empleo, la inseguridad jurídica para la empresa lo sabrá, es su peor enemigo. Entonces, lo que hizo de verdad fue un ejercicio de responsabilidad. Quitado ya y aclarado este asunto, durante esta legislatura, con 8 diputados, Ciudadanos ha conseguido más que ha conseguido el PP en 40 años de oposición, porque que yo sepa no ha llevado ninguna alternativa al Parlamento que haya beneficiado al bienestar de los andaluces, ni a una mejora de la calidad de vida de los andaluces. Mira, por primera vez en democracia se ha conseguido bajar los impuestos, se han bajado 2 puntos el IRPF, se ha eliminado el impuesto de facto, casi el 99% del impuesto de sucesiones y donaciones, y en una particularidad muy especial que ha beneficiado mucho a la provincia de Jaén, que ha sido la bonificación del 99% en la herencia de explotaciones agrarias y forestales, que ha permitido que haya relevo generacional en el campo andaluz, que haya modernización, que haya eso, que se propicie ese problema que comentaba anteriormente de la despoblación. Yo creo que en este aspecto se ha conseguido muchísimo más, como te digo, que el PP en estos 40 años de oposición. En cuanto a los presupuestos de sanidad y educación, pues también Ciudadanos ha conseguido que haya el mayor presupuesto en sanidad y en educación de la historia en Andalucía, y eso es así. Este año ha sido, si no me equivoco, esta legislatura ha sido cuando ha habido el mayor presupuesto. Bueno, lo ha conseguido, es decir, el conseguir significa acuerdos, ¿no? Vale, eso lo ha acordado. Perfecto, lo ha acordado, vale, estando Ciudadanos. Claro. Vale, sí es cierto que... Estamos acabando. Sí, que hay un desajuste, ¿no? Que puede achacarse una mala gestión tanto en el ámbito de la sanidad como en el ámbito de la educación, porque habiendo el presupuesto, el mayor presupuesto de la historia, estamos viendo cómo la atención primaria, por ejemplo, está subsistiendo y se están prestando servicios gracias a los profesionales, porque están sin recursos, y están sin recursos materiales y sin recursos humanos, porque no se han cubierto las bajas durante este verano, ni las bajas por jubilación, ni las bajas por enfermedad, ni las vacaciones. Incluso en pediatría se ha llevado a cabo el buen servicio y hemos podido de verdad beneficiarnos de la sanidad pública gracias, y desde aquí quiero dar las gracias a los profesionales de la sanidad. Bueno, Miguel.
Bueno, escucho a Mónica y vuelvo a lo de antes. Yo entiendo que su discurso tenga que ser ese. Sé que le hubiera gustado que su discurso fuera otro, pero por cierto, desgraciadamente... que creo que el PP votó en contra, si no me equivoco, del impuesto de sucesiones en Andalucía, Sí. cuando ahora lo lleva en la campaña, o sea, lo lleva en el programa, y cuando lo ha defendido durante 3 años y ha hecho una campaña Es que es distinto, que, si no Mónica. me equivoco, se llama... Mónica, vamos a hacer en honor a la realidad y a la verdad, y si quieres hablamos del impuesto de sucesiones que se quedó a medias. Tal cual, esa modificación que ha propuesto Ciudadanos está a medias. Más que la que habéis conseguido vosotros, que ha sido 0. Hombre, claro, si a nosotros no, Cero. si a nosotros nos echan en contra y no tenemos parlamentarios para aprobar una ley, pues nos la echa en contra el Pero- partido que está gobernando. Pero nosotros teníamos parlamentarios... Pero la realidad es, a mí me gustaría saber el dato, cuántos bienes, muebles o inmuebles o cuánto dinero se queda a la Junta de Andalucía de donaciones y de Eso- donaciones, no, perdón, Eso hay que preguntárselo al Ejecutivo. Nosotros no estamos gobernando. Vosotros estáis más cerca. No, pero no gobernamos. Pero estáis más Nosotros cerca. incluso hemos pedido en el Parlamento de Andalucía una propuesta para fiscalizar el presupuesto, para saber dónde va el dinero y cómo repercute en la sociedad esas acciones que se llevan a cabo en el presupuesto. Y se ha vetado, no Sí. se ha votado a favor. Bueno, si puedo continuar, como te decía, como me ha preguntado Carmen, la pregunta es muy sencilla y muy clara, que qué patrimonio se queda en la Junta de Andalucía de donaciones y de herencias que se pierden, que es decir, que la gente no puede pagarla, que la gente no puede Exactamente. pagarle a la Junta de Andalucía una cosa que ya es suya, que es de sus Exactamente. familiares. Sí, Bueno, pues no, eso, justo. con todo y con eso y con todo lo beneficioso que es Ciudadanos, sigue pasando a día de hoy. ¿En Andalucía? No. Sí, en Andalucía se siguen perdiendo herencias que siguen pasando a manos de la Junta de Andalucía, totalmente. Totalmente, eso es tal cual. No lo querrás reconocer, pero es así, desgraciadamente. Y te vuelvo a decir... Pero ¿y por qué no habéis hecho algo para solucionarlo? Oye, en no, 40 años. que nosotros sí lo proponemos, pero no nos lo votan. Lo siento, pero no podemos hacer otra cosa. La ley parlamentaria es la que es. Es así y ya está. Mira, yo soy oposición en el Ayuntamiento de Baeza y tenemos 6 concejales. Si yo llevo una propuesta y me la rechazan... Y en el Congreso de los yo lo Diputados, siento que habéis mucho. tenido mayoría absolutísima en las 2 legislaturas anteriores, ¿por qué no lo habéis hecho? Pero es que eso depende de la Junta de Andalucía. No, pero digo a nivel nacional. Para nada, a nivel para nacional. nada. Es un impuesto El impuesto nacional. de sucesión es un impuesto nacional. Si el Partido Popular realmente hubiera querido quitar el impuesto, con hubiera aprobarlo en el Congreso de los Diputados es suficiente. Por eso lo hace en Madrid. Mayoría absolutísima No, del no, Partido Madrid, Popular. comunidad autónoma, no hay impuesto de Sí, sucesiones. pero ¿por qué lo no la tienen- habéis- pero lo tienen que bonificar las comunidades autónomas porque el gobierno del Partido Popular se negó a anularlo, a quitarlo a nivel estatal. De hecho, hay comunidades autónomas también gobernadas por el PP que no bonifican nada. Vete a Castilla y León. A mí me parece... termina, Miguel. No, termina, no empieza, si no llega ni a empezar. Me parece Miedo me dais. que PSOE y Ciudadanos se dan la mano cuando les interesa, y aquí tenemos un claro ejemplo, ¿no? En Madrid, comunidad autónoma, no existe impuesto de sucesiones, y en Andalucía, comunidad autónoma, tenemos desgraciadamente impuesto de sucesiones. Maquillado por Ciudadanos en esta legislatura, Maquillando. correcto, pero desgraciadamente sigue existiendo, y eso es una realidad. Como también es realidad, decía que cuántas expectativas estaba generando Ciudadanos para hablar de ellos. No son expectativas, son que ellos ya tienen responsabilidad política, que es distinto. Y en estos 4 años, los que ellos han sido la conciencia del PSOE, como ella lo ha llamado, se lo cojo, no te digo que no, en estos 4 años vosotros ya habéis influenciado en determinadas decisiones. Decisiones como que la educación sea la que menos peso tenga en las cuentas de la Junta de Andalucía, reduciéndolas a niveles del 2010 y siendo la que menos invierta en tanto por ciento conjunto con el resto de España. ¿Vale? Repito. Decisiones como recortarle a Cáritas cerca de 800 millones de euros. ¿Vale? Perdón, de 800.000 euros, ¿vale? Decisiones como esas, Ciudadanos es cómplice. O No, te equivocas. decisiones como No, que Andalucía eso no es esté verdad. a la cabeza en los recortes de sanidad. Sí, No es Mónica, verdad, sí, no ¿por qué? es verdad. Porque las cuentas No estás económicas, aquí diciendo cuando algo. hablamos de dinero, cuando hablamos de economía, todo esto sale de unos presupuestos. Y los presupuestos los apoya o los aprobó en este caso Ciudadanos. Que por cierto, el PP tanto, no aprueba ningún yo, presupuesto mira, en 33 años. Sí, porque estábamos en contra. Es que no sé de qué te sorprende eso. En ninguno te No voy sé a de favor qué te de sorprende nada. eso. Igual de que nada. Ciudadanos ahora pues está en contra de los presupuestos de este país que estaba proponiendo. Es que Sí, pero si hasta te lo- sorprende de que el PP votara en contra de los Sí. presupuestos que en su día presentara el PSOE a lo largo de 40 años de democracia en Me sorprende Andalucía. que en 40 años no haya aportado ni una sola actuación que haya Perdona, beneficiado a los perdona, andaluces. está muy equivocada también. El PP habrá presentado, yo no me la sé, pero el PP seguro que ha presentado muchas propuestas que Ni han una. salido positivas en el Parlamento. Las buscamos. En 33 presupuestos, Seguro. en 33 Entonces tú me estás presupuestos diciendo no que había cada una de ninguna. las medidas que ha presentado el PP en el Parlamento de Andalucía durante más de 30 años Vamos a han verla. sido rechazadas. Vamos a verla. Todas, desde principio a fin. Vamos a verla, a ver qué Bueno, medidas. pues entonces vamos a verla, pero no diga esa afirmación si no la conoces. No ha aprobado Porque creo que te 33 estás años de equivocando. presupuesto. Mónica, déjalo que vaya terminando. Que estamos en contra de los presupuestos es lo más normal.
Y si te sorprende de eso, pues creo Pues que sí, estás me equivocado. sorprende. Pero vamos, es lo más normal, igual que Ciudadanos está en contra de los presupuestos que le va a votar. Pues Ciudadanos ha votado a favor, bueno, ha apoyado los presupuestos del Partido Popular a nivel nacional en el 17 y en el 18. Perfecto. Bien. Miguel, Porque somos un partido 2 de minutos. acuerdo. 2 minutos. Sí, ya termino. No, sí, es muy sencillo. Y vamos a la realidad. Y es que realmente si queremos producir un cambio en Andalucía, ese cambio pasa por no votar a los partidos que han estado ejerciendo en el poder, sea PSOE o sea Ciudadanos. Todos estamos de acuerdo de que Andalucía necesita un cambio, que el cambio cada vez es más palpable y que esa realidad pues pasa por votar a distintas formaciones políticas. Carmen. Bueno, yo para terminar diré que los 8 parlamentarios de Ciudadanos han sido muy útiles porque son los que necesitaba el Partido Socialista y ya no más. Han conseguido algunas cosas, como dice, pero tan importantes como además se las prometían, incluso pues apoyando al Partido Popular también en el Gobierno de España, la famosa ley de transparencia. ¿Qué ha pasado de eso? No se ha conseguido que se lleve a cabo la ley electoral y luego pues vale, pero cuando tú apoyas una políticas sociales que van en contra de la población, pues yo no estaría tan orgullosa de aprobar a un partido que recorta en sanidad, que recorta en educación, que recorta en dependencia. Es que nosotros hemos ayudado, como No, dice, pero a que lo haya que el mayor diciendo él, presupuesto. tú has- El PSOE Ciudadanos ha apoyado eso y Pero el PSOE ha ejecutado. podía, porque tenía, digamos, en su mano haber forzado o haber conseguido, porque sí se podía conseguir, Lo ha hecho. que el PSOE consiguiera esas leyes tan, digamos, señeras en cuanto a que Ciudadanos venía a renovar la Lo ha hecho. Y en política. cuanto a la ley electoral, PSOE y PP una vez se unen para Escúchame, votar en contra. Manuel, si me aseguras que no pasas de 1 minuto, te dejo que cierres porque soy gobierno ahora mismo en Andalucía. Pero no Pues- puedes pasar de 1 minuto. Pues 1 minuto va a ser Te complicado. lo Pero cronometro. No. voy a... Tienes que hacerlo. Venga, vamos a ver. Porque se acaba el programa, ¿no? Es verdad que Mónica ha dicho que hicieron un ejercicio de responsabilidad y yo lo reconozco. Pero precisamente por eso lo que no entiendo es que Juan Marín ya haya anunciado que si no pueden formar gobierno entre PP y Ciudadanos, que es a lo que aspira, no apoyarán jamás al Partido Social, han al cumplido un Partido pacto de Socialista, investidura. incluso aunque Dame un minuto, Encarna, incluso que se aunque lo- haya Ya que- no tenéis minutos porque incluso- tenéis semanas. Incluso después. aunque haya que Porque esto va a ser repetir sin un pozo elecciones. sin fondo. O sea, tú decías lo malo que es repetir elecciones, pero sin embargo estáis haciendo llamamientos a repetir las elecciones. Se ve claramente que Andalucía cumplido se el está pacto de utilizando investidura. como campo de batalla minutos. entre PP y Ciudadanos. Se está utilizando porque los dos líderes nacionales se juegan mucho y están utilizando Andalucía para su supervivencia. En fin, podríamos hablar de otras muchas cosas, pero yo Uy, me quedaría vamos a con tener que tiempo. Andalucía es tierra de oportunidades, tenemos una sanidad, una educación, unos servicios sociales de los que hay que sentirse orgullosos. Que hemos tenido recortes, hay que Mucho, recordar mucho que y muy fuerte. el sistema de financiación era un sistema Acabamos. de financiación injusto, Acabamos. que lo hemos aprobado todos los partidos, incluido el Partido Popular y curiosamente Ciudadanos. Acabamos. Podemos hablar mucho de Andalucía. Acabamos. Vamos a seguir hablando de Andalucía y de hecho el mes de noviembre se lo vamos a dedicar enterito a Andalucía porque ya desde aquí le adelanto que los próximos programas que van a ser el día 7 de noviembre, que será miércoles, los vamos a dedicar a hablar precisamente de los temas, de los asuntos de los que estaba hablando Manuel, del estado de bienestar, de sanidad, de educación, de bienestar, de dependencia, de todos estos asuntos. Vamos a dedicar el día 7, el debate, a hablar de estos temas en Andalucía, en nuestra comunidad autónoma. El día 14 será miércoles también. Lo vamos a dedicar a hablar de empleo y de economía, también de temas de infraestructura, hablaremos de paro, de agricultura, de lo importantísima que son las infraestructuras en esta comunidad autónoma, del turismo también, un tema que te gusta mucho. Sí, mucho. Miguel, el día 21, la semana del 19, 20, 21, 22, va a ser semana dedicada a poner encima de la mesa con más tranquilidad y acercar también las caras de los candidatos y candidatas número 1 que se presentan por la provincia de Jaén en una entrevista que realizaremos para que se pueda poner de otro modo, ya decimos, más tranquilo, más reposado el programa electoral encima de la mesa. Y bueno, y el último debate será el día 28. El día 28 pues vamos a hablar de lo que ustedes, señoras y señores, partidos políticos quieran,
siempre en el marco de lo que es nuestra comunidad autónoma y bueno, pues los temas que más nos preocupan a todos y a todas. Ese es el calendario que nos espera en cuanto a debates y en cuanto a temas de entrevistas. Se trata de que cuando llegue el grado de noviembre y todas estas mujeres, hombres, jóvenes, menos jóvenes, que nos están viendo en su casa, vayan a coger la papelita y a echarla en la urna, tengan la mayor información posible y también conozcan, bueno, pues quiénes son nuestros políticos y políticas, se los podamos acercar un poquito. Yo estoy muy a gusto con vosotros, me ha gustado muchísimo que venga Manuel, se lo he dicho a él personalmente y se lo traslado aquí también públicamente porque eran muchísimos años los que llevamos, al margen de, perdón, la entrevista que hizo aquí porque fue pregonero de la Semana Santa en Baeza, que llevaba sin sentarse aquí en una mesa de debate político. Miguel, encantadísima también de que esté con nosotros, que también llevaba mucho tiempo y con el que no vamos a poder contar en brevísimo porque sí, bueno, comienza la campaña de recolección de la aceituna y tiene trabajo intensivo. Y la prioridad es la que es. Es lo que hay. Lo primero es antes, sobre todo cuando hay otros compañeros y compañeras en los que poder delegar. Por suerte tengo grandes compañeras. Este tema. Carmen, encantadísima porque es verdad que cuando en la mesa la mayoría habéis sido hombres, Carmen hasta aquí al pie del cañón también acompañándome y bueno, pues al menos estábamos dos mujeres. Hoy estáis en mayoría las mujeres. Hoy estamos en mayoría, lo cual siempre lo digo y lo vuelvo a repetir. Lo cual está muy bien. Me alegra infinito como que haya candidatas mujeres, en el caso de tu partido también, en el caso del PP también, como que haya mujeres que vayan en el número 1 de esta lista, me da muchísima alegría. Y a Mónica especialmente también muchísimas gracias porque viene desde bastante lejos, tiene que volver ahora, son las horas que son, es número 1, cabeza de lista y aquí está pues, por decirlo de alguna manera, dando el callo y poniendo su cara aquí en estos debates representando a su partido. Gracias sin duda a los cuatro y por supuestísimo a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, por su atención, por su fidelidad. Cada semana nos vemos la próxima. Hasta entonces, buenas noches. Buenas noches.